Hola a todos y bienvenidos a Si me dices freak, lo veo todo, el programa en el que hablamos de cine, series y todas las cosas que más nos gustan. Mi nombre es Víctor y conmigo presenta este podcast mi amigo JM. Buenos días, frikes de todas las especies, emitiendo de nuevo en directo desde Radio Spy Jove. Recordaros que podéis dejarnos algún recadito especial en nuestra página de Facebook, Si me dices freak, en Twitter, en @si me dices freak, y también escuchar nuestras anteriores aventuras en YouTube, iTunes y iVoox, cómo no. Hoy vamos a hablar de algo que nos gusta mucho, que es ciencia ficción pura y dura, y que bueno, que Víctor, cuando me comentó de hablar de esto, teníamos que lanzarnos a la piscina de ello. ¿De qué hablamos, Vic? The Blade Runner. Y Blade su secuela. Runner. Espero pronunciarlo bien. Hombre, en la película decían Blade Runner, ¿no? Eso decía Constantino Romero en la Sí. intro, sí. Sí, es verdad. Blade Runner. Blade Runner. Son Blade conocidos Runner. como Blade Runner. Tendría que haber contratado a Chiquito para hacer el doblaje también. Pues venimos muy bien acompañados, siempre intentamos estar en la mejor compañía y hoy no va a ser menos. Se inicia nuestro programa, un invitado que teníamos muchas ganas de que sentara en esta mesa, Dani Jurado, ese hombre que ha visto cosas que no creeríais. Hola a todos. ¿Qué tal, Dani? Pues nada, aquí preparado para destripar unos cuantos andrillos. Sí, míralo. Ya va a tope. ¿Dónde está tu oveja eléctrica? Se la ha dejado Estoy en ahorrando casa. para comprármela todavía. A ver, no es el único que se estrena en esta mesa. Vamos a dejar a la veterana para el final. Sí. Saúl Soler. Hola, ¿Qué tal? Aquí estamos, a ver si hacemos algo con la peli esta, a ver si la destripamos un poco, como dice Dani. Tú eres replicante, humano, no queda claro aún, ¿no? Y eso Ifti, creo que no lo ifti. sabe nadie, ninguno de nosotros, si somos replicantes o humanos. Creo que Necesitaremos eso un Boeingcraft para Sí, hacer ¿no? la criba. Necesitaremos demostrar que no somos replicantes. Bueno, no pasa nada porque para eso ya tenemos a alguien hoy, ¿no? Y aquí viene... A mí me Bueno, gustan los finales abiertos. Iba a decirte, eso me dijo ella, pero no sabía cómo encajarlo. No. Y hablando de ella, ¿no? Quiero decir, nuestra caracola espacial y bueno, actual Blade Runner, ¿no? Ahora sí que luego le haces una prueba a Saúl. Carlos San Paul, No me hagáis muchas pruebas. Hola a todos. ¿cómo estás? Muy bien, he dormido un poco, pero bien. Bueno, bien. Y eso sí, seguro que le da una aura especial al programa, ¿no? Tu falta de sueño. Sí, seguro que Además puedo que, por divagar. cierto, vosotros no estáis aquí, pero Víctor está seguro y tranquilo en la pecera, pero tenemos como 1000 moscas en el estudio. ¿Ah, sí? Sí. Nadie sabe qué ha pasado aquí, así que si escucháis alguna cosa rara, seguramente son las moscas. O un golpe. O un golpe. Que O igual golpes, no- mírala. o palmadas, o... Pero a lo mejor es una oveja eléctrica. O son moscas replicantes. Moscas eléctricas. Una mosca eléctrica. Qué claro. chungo. Ahí, en plan, me ha costado 1.000 euros. Joder, qué caro. Pues nada, si os parece, aprovechamos e introducimos un poquito del mundo de Blade Runner y creo que no hay nadie mejor para ello que Dani. Pues sí, empezamos. Bueno, todo este mundillo de Blade Runner surge de una de las novelas más famosas de Philip K. Dick, de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Es una novela de 1962 que nos sitúa en el San Francisco del 92, pero es un San Francisco bastante futurista. Y seguimos los pasos de Rick Deckard, igual que en la película, que es un Blade Runner, no digamos que retirado, porque sí que es verdad que todavía está en activo, pero está muy descontento con su profesión. Está casado, al contrario de lo que sucede en la película, y su mujer ya le considera también un completo fracasado. Se ha enganchado a las cajas de empatía, que son una especie de aparatos que permiten contactar con Mercer, el mesías del mercerismo, que es una de las religiones imperantes en este mundillo, y realmente viven en un mundo completamente desolado por la radiación, devastado, del que todo el mundo se va a las colonias. Ellos no pueden irse porque no tienen dinero, y su único medio de demostrar su estatus es tener un animal real, que están muy cotizados en ese mundo. Tenían una oveja eléctrica, de ahí es de donde viene el título de la novela, pero esta acaba muriendo. Y entonces lo que trata de hacer Rick es un último contrato como cazador de bonificaciones, que es su profesión, para conseguir dinero suficiente, para conseguir esa nueva oveja y tratar de salvar su matrimonio o reencauzar su vida. A mí, la verdad, no sé vosotros, pero ¿por qué demonios hicieron esa Blade Runner con Harrison Ford de los 80 y no adaptaron literalmente ese libro? Porque yo no hubiera visto. Pero vamos. De hecho, alguna a vez tope. se ha adaptado. Norman lo adaptó a cómic a su manera, Claro. pero... Y
es una... Si lo leéis es bastante diferente a lo que vemos en la película, pero al final acaba siendo una estructura parecida. Tras este planteamiento, que es un poco diferente, Deckard se dedica a cazar un grupo de replicantes Nexus 6. Y quizá la gran diferencia que encontramos es que el componente filosófico varía un poquito. Se centra más en el tema religioso, por lo que decíamos, de esta religión, del mercerismo, y de que también, si recordáis en la película, los replicantes, una de las cosas que buscan es intentar vivir más tiempo porque les han... O directamente la que buscan, ¿no? Sí, lo que en la película es así. Exactamente, lo que realmente buscan es intentar vivir más tiempo porque saben que tienen la genética que les provoca esta corta vida. Sin embargo, lo que pasa en este libro es que mueren porque se deterioran sus células y la tecnología no es suficiente como para sustituirlas, con lo cual no es un problema de que los hayan fabricado mal, es que no hay tecnología para fabricarlos mejor. Claro, que eso también es un poco esa ambigüedad, ¿no? De me estás dotando de vida, pero luego sabes me la que quitas. no es perfecta. Exactamente, eso en el libro no existe. Entonces lo que dices es que las células envejecen más rápido, ¿no? La de los replicantes. No, envejecen al mismo ritmo que envejecerían las de un humano normal, lo que pasa que en el libro no hay tecnología suficiente para sustituirlas por otras células. Cuando esas células mueren... No es como nosotros, ¿no? Que van haciendo células nosotros nuevas. nos vamos renovando. Claro. Eso en el libro no existe. En la película eso se sustituye porque les injertan el gen de deficiencia de JF Sebastian. Y eso es lo que provoca ese deterioro, esa vida más corta. En la película te lo ponen como que es intencionado. Exactamente. Por el miedo a la rebelión. Por el miedo a la rebelión. Porque se vayan dotando de autonomía, ¿no? De pensamiento y que sean capaces de pensar por sí mismos. Exactamente. Yo creo que eso es lo que les hacen a las televisiones, a los teléfonos móviles actualmente, ¿no? Al fin y al cabo. La ¿no? obsolescencia programada. Exactamente. Si no se rebelarían contra nosotros, sí. Skynet ganaría. Pues y yo me cago en la puta nos porque iríamos a la cada cierto tiempo me tengo que comprar una impresora, ¿sabes? Pues imagínate si cada cierto tiempo te tuvieras que comprar un replicante. Te saldría bastante más caro. La sí. culpa la tiene Philip K. Dick. Ahí ves. Ahí está. Pues la verdad me parece, solo con ese planteamiento ya que nos has comentado de la novela, yo creo que invita mucho a la lectura. Por supuesto, si alguien es fan de la película, yo le recomiendo 100% que se la lea, porque no se va a encontrar lo mismo. Es verdad que a grandes pinceladas el argumento sigue unos pasos similares, pero es completamente distinto. Es un producto aparte y que se disfruta muchísimo. Y ayuda a ver otros puntos de vista de la película que no los ves a simple vista. Una pregunta que tenía. El libro de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, luego se basa en la película, ¿no? Pero ¿la segunda película se basa en algo? La segunda película coge un poquito del componente religioso que hablábamos antes, pero es verdad que el principal foco que toma la segunda película son, en algunas escenas, descartes de los storyboards de la primera película. Ajá, por ejemplo, la escena inicial que nos encontramos, eso es un descarte del primer storyboard que se hizo de la película, pero cosas tal cual de la novela no encontramos tantas. No es de guión, quiero decir, referencias. de argumento. No tiene nada que ver. O sea, podemos decir que la primera es una adaptación y la segunda es totalmente original. Es una continuación bastante libre. Y claro, hemos comentado que la novela es del 62. Del 62 y inventada en el 92. Fíjate. Ahí, los Juegos cómo hemos Olímpicos de cambiado. Barcelona. No, es que Curro. es muy La curioso Expo. también. Porque luego la película original, ¿no? Es del 82 y nos vamos al 2019. Al 2019 y cambiamos de ubicación Sí, también. a Los Pasamos Ángeles. del San Francisco del libro a Los Ángeles de la novela. Así es. Sí, de la película, perdón. Efectivamente. Y nada, bueno, en ese momento, pues nada, Ridley Scott estaba ya también haciéndose un nombre, al fin y al cabo. Y bueno, una de las cosas que sí que me pareció muy curioso es que el libreto lo firman Hampton Fancher y David Peoples, que luego Fancher repetirá como guionista para Blade Runner 2049, manteniendo un poco esa continuación, ¿no? Para darle un poquito de línea argumental continuista. Sí que es verdad, pero bueno, ahí también en el tema de guión hubo un poco de lío, porque empezó siendo un guión de David Peoples, pero cogieron a Fancher para los arreglos después, cosa que a Peoples le molestó mucho. Eso está guay, a mí me encantan Sí. estos conflictos. Salseo. Exactamente. De hecho, la escena inicial que os comentaba antes de 2049 fue escrita por Peoples, se descartó y ahora está en la película de 2049 tal cual. Si recordáis, la cacerola, los gusanos, Sí. todo eso es del storyboard original y estaba guionizado por Peoples. Qué chulo. Pero se decidió descartar y luego lo han cogido para una película de Fancher que Es ahí, por mis un cojones, lío que esto total. lo acabo poniendo. lo acabo metiendo. Claro, pero ¿quién decide ponerlo? Peoples no, porque Peoples no repite como guionista Ah. para 2049. Ya, curioso. Sí que Fancher sí que tiene un compañero en el guión de 2049. Si no recuerdo mal es Michael Green.
Pero Peoples, pues se perdió. También es verdad, no sé este hombre, al igual está fallecido. Ah, no Yo lo qué sé, o es un replicante. Era bastante mayor, sí que Sí, es verdad. este hombre nació en el 40, así que seguramente esté inactivo ya si no haya fallecido. Hombre, sí no que- puedo ver si está muerto, la verdad. Sí que me causó un poco de patata, ¿no? El otro día vi el montaje original y antes de empezar los créditos, ¿no? Al final de la película ponía en memoria de Philip K. Dick. O sea, no sé si hacía poco que había muerto o... Un par de semanitas antes del estreno. Es que justo, pues mira, es exactamente justo lo mismo que le pasó a ay, ¿cómo se llamaba? El de Contact, el autor de Contact. El escritor de Carl Resident Sagan. Evil. Carl Sagan. Ujú. Justo se murió poco antes del estreno de Contact, en el Cierto. 97, y también al final de la peli, antes de los créditos, le ponen para Carl, ¿no? Pues la cosa es que se murió un par de semanitas antes, pero sí que es verdad que llegó a ver la película en un pase privado que le hicieron a él y le gustó la adaptación, cosa que era muy difícil con este autor. Lo que no sabemos es, ¿le pusieron la versión comercial o la primer corte a lo mejor de...? Seguramente le pondrían el corte que pusieron en cines, sin la voz en off y demás. Pero la que se puso en cines es la voz en off. No, el primer corte El primer, que se ya, ya. puso para... El primer montaje, sí. Exactamente, para los primeros pases, para ver la reacción del público, Claro. no tenía voz en off. Pese a que en el guión original sí que estaba escrita la voz en off. Y luego se le volvió a añadir tras ver que la recepción de la película en esos pases fue terrible. La gente no la entendía. Claro. A mí me pasó la primera vez que la vi, porque la primera vez que vi... Bueno, primera vez creo que no, pero con los años no la recordaba. De hecho, si la ves así de joven puede que no la entiendas y es normal. A mí me pasó, sí. A mí Y, también. y con los años la volví a ver por curiosidad, ¿no? Y la vi en el montaje, con el montaje del director. Y me quedé un poco en plan, ¿qué cojones? y ya cuando ves el montaje original o no, y te enteras un poco más, ¿no? Y además que lo que comentábamos un poco antes, Dani y yo, que la voz en off le va muy bien al rollo noir, ¿no? Al rollo de cine negro, porque esta película es cine negro, ¿no? Tienes todos Es los elementos. Tienes un la femme detective, fatal, un tienes detective el que ha jazz, dejado de ser está. policía y que sí, es que está todo, está todo. Pero y la voz en off yo creo que le viene muy bien. Tampoco La primera mitad de peli le viene genial, pero es verdad que la segunda mitad de peli es demasiado explicativa, Sí, seguramente. sobre todo cara al final, ¿no? Cara al Cuando final, sucede- las últimas escenas son Efectivamente. terribles con voz Quería en off. preguntarle a Saúl porque A ver, dime, va. porque la vio en el cine hace poco en versión original, ¿verdad? En versión original, sí, la vi esta semana. Sí, que entraste por error. La misma. Entré por error, pero salí mucho mejor que de 2049. Claro, pensabas que era 2049 y te metiste en... Y él en- estaba en plan, ¿dónde está Ryan Pero, Gosling? pero una maravilla, ¿eh? O sea... Ujú. Y mejora- quería preguntarte que si sabías qué Increíble. montaje era y si había voz en off en inglés y todo el rollo. Yo diría que no había voz en off, no. Porque era esto que surge el silencio, ¿no? Y entonces te da tiempo a reflexionar, a pensar en lo que ha dicho, ¿no? Y como que te vas adaptando tú como espectador activo a la película. Y diría que no había voz en off. Entonces seguramente ese era el montaje del director, ¿no? La que han repuesto hace poco en cines. Por cierto, decir que Peoples está vivo. Lo que pasa es que el hombre está mayor. Entonces, por eso igual... Ya no se dedica en activo al... No, yo creo que a lo mejor se ha quejado, ha escrito una carta y la ha enviado por correo, A mí me ponéis mi escena. ¿sabes? Y poquito más. Así que el hombre, pues bueno, estará en su casa tranquilamente y descansando, que ya se lo ha ganado. Y bueno, yo de Blade Runner, de la original, he de decir que la vi en su momento, pues prácticamente hace 10 años. Como típica película de culto de ciencia ficción, pues... ¿no? Pues hay un momento en tu vida en que dices, si me gusta el cine, tengo que ser cinéfilo, tengo que ver estas pelis, si no, se me van a comer vivo. y me puse a ver la película y vi la original. He de decir que a lo mejor por ese tipo de estilo de visionado, igual no caló tanto la película en mí, porque me lo autoimpuse yo mismo, fue como hacer deberes. Entonces la vi y recuerdo que pues ni chicha ni limoná. La vi y dije yo, qué guay, sí que recuerdo ciertas escenas, ciertos momentos, pero he de reconocer que ahora, 10 años más tarde, la película me ha parecido absolutamente deliciosa. 10 años después. Sí, totalmente. Encima ha sido que, se lo comenté a Víctor también, vi la película, en su momento vi la del 82, la original con voz en off, y ahora me animé a ver primero la del Final Cut del 2007 y seguidamente la volví a ver en el 82. Y fue como lo que comentáis, ¿no?
la interpretación de los personajes, incluso de ciertos momentos, cambia radicalmente. Completamente. Sobre todo esas explicaciones de cierto personaje que se te quedan completamente ambiguas, ¿no? Como el compañero de Descartes, ¿no? El personaje interpretado por Edward James Olmos, Gaff, muy Gaff. bien. Que me encanta, por cierto, el rollito ese de ese lenguaje. La interlingua. Me encanta. Me Que- encanta ese argot ahí, mezcla de lenguas suburbanas. De hecho, tío. como te en lo Waterworld, te ¿no? explican en la voz en off lo que es la interlingua, pero Exacto. si no, no. Entonces, si ves uno de los cortes que no tiene voz en off, te quedas un poco... Es verdad. ¿Este que habla? Yo dije, Es verdad. ¿se me ha rayado la peli o no? Y luego vi que Harrison Ford hablaba bien y dije yo, bueno, Sí. ¿sabes? Lo dejamos pasar. Pase. Pero muy guay. Y la verdad es que me quedé prendado porque a nivel de fotografía esa película era una maravilla. Impresionante. Y que me encanta ver la forma... Es que es una de las cosas que más me gustan de este tipo de películas y es que cómo venden en cierta perspectiva, ¿no? Como, por ejemplo, hacia dónde vamos, ¿no? Como Regreso al Futuro, como cualquier película de corte futurista. Me encanta la tecnología que tú dices, wow, en ese momento pensaban que íbamos a ir hacia allá. No te crees, yo creo que ya en su momento era un poquito retrofuturista. Y habían cosas que estaban desfasadas incluso para cuando salió la peli. Es que es como una especie de línea temporal alternativa. Exactamente. En el que hay cosas que se desarrollan de cierta forma, pero más como hacia adelante, como que si se expandieran, ¿no? Como si... Es como Los Ángeles multiplicado por 2, pero para adentro. Es el futuro de Biff Tannen en Regreso al Futuro 2. Sí, Muy bien, muy bien. exactamente. Además que luego las culturas se fusionan de una forma radical y cuando tú ves... yo qué sé, cuando sales a la calle es como si fuera el propio Hong Kong más barrio Sí, porque bajero. es que además solo hay de comer tallarines. Es fantástico. Es lo único que hay, es lo único que pueden comer. Es como que la globalización se ha dado la vuelta. Estados Unidos ha dejado la hegemonía y llegan los asiáticos. Sí. Es la impresión que da. Sí, además en la mítica pantalla esta que sale una mujer, es una mujer asiática, ¿no? Ujú, así es. La de Coca-Cola. Sale Coca-Cola y después una mujer que no sé qué anuncia. Sale varias veces. No anuncia nada, ¿no? No sé, sale una ella chica ahí, guapa, sí. ¿no? Está En el comiendo dirigible algo. creo que... También, bueno, sí. según la novela, en el dirigible anunciaba lo de que el viaje a las colonias. Que la gente Ah, abandonase muy la bien. Tierra Sí, y porque- promocionaba no. el viaje a las colonias. De hecho se oye, porque megafonía. o algo Sí, así, Es sí. verdad. No recuerdo En si plan, la viaje a película las colonias, anuncia sí, eso. sí. En la peli sí que es verdad. Sí. Sí que es verdad que anuncian que es lo que dicen, ¿no? Como en inglés era no dicen más allá, no hacen referencia a, Billón. no sé, ahora mismo no recuerdo la palabra, pero sí que hacen una referencia como al espacio exterior. Sí, a la... Y están continuamente anunciándolo, aunque bueno, no te quitas el anuncio de la chica japonesa y por supuesto el de Coca-Cola. El de que por Coca-Cola cierto, el de mítico. Coca-Cola es mítico ese plano Sí. ya, ¿eh? Es como el de tío Pepe aquí en Madrid. A mí me da la impresión de que se trata de como un capitalismo avanzado, ¿no? O La gente bestial, que ¿no? está como en las colonias y entonces allí pues se concentra toda la pobreza y pues, como que se entremezcla la tecnología, ¿no? con la poca capacidad adquisitiva, ¿no? del pueblo, ¿no? Esa es la impresión Sí, sí. que me dio. Sí, Y además aparte, que una mezcla de la decadencia de la raza humana por las enfermedades de la radiación y todo eso mezclado con Claro. el futuro. Entonces es... Sí, porque además, bueno, yo no me he leído la novela, pero llevo 5 capítulos. Quería leérmela para hoy, pero no me ha dado tiempo. y sí que comentan cómo ha llegado a la humanidad a ese punto que es lo que ellos llaman Guerra Mundial Terminus. Sí, guerras nucleares. Sí, que es han una guerra nuclear que ha destrozado- destrozado mucha la naturaleza, ¿no? Los sistemas y sistemas, ¿cómo se dice? Ecológicos, ¿no? Y Exactamente. todos los pulmones del planeta se han ido a la mierda y ahora prácticamente todo es artificial, los animales y todo. Es prácticamente obligatorio irse a las colonias. El que se queda es porque no tiene dinero, pero sabe Sí, que al final claro. acabará muriendo seguramente. De hecho, hay un concepto en la novela que es el de la gente capaz y la gente no capaz, que es, según les ha ido afectando más la radiación, van perdiendo capacidades y llega un momento en el que no se les permite viajar a las colonias. Entonces, el conseguir el dinero para ir a las colonias es una carrera contrarreloj hasta el momento en el que la radiación te afecte tanto que ya no puedas ir. Ostras. Sí. también resulta curioso que nunca veamos ese contraste, ¿no? Siempre vemos la Tierra, ¿no? Como lugar en el que la gente que no pudiente se tiene que quedar y está hecha completamente polvo, pero nunca vemos ese contraste de cómo vive la gente en una colonia, ¿no? Por lo menos en el universo Blade Runner. Yo creo que eso también está bien, ¿no? Porque no verlo también Lo idealiza. lo idealiza, Mm. ¿sabes? Porque a lo mejor tampoco es tan bueno como pensamos, pero claro, siempre está el tema, ¿no? Hay que ir a las colonias. hay que ir a las colonias, pero a lo mejor Te lo allí están tampoco... vendiendo, pero tú no sabes dónde va. De hecho, Correcto. por eso vienen los androides a la Tierra. Porque ellos en las colonias, que se supone que es Marte, se aburren.
Bueno, sí, yo pensaba que los gastaban para trabajar, no están ahí de farra. No, pero No. a ver, la vuelta a la Tierra es porque buscan a su creador. Es porque buscan a su creador y porque Para que en las les colonias arregle. son esclavos. Sí, también. hombre, está claro. Entonces Sí, sí. ellos no quieren ser esclavos, quieren ser libres y van a la tierra de eso. A ser libres y hacer lo que quieran. Y a sobrevivir, porque sobrevivir, tienen fecha de claro. caducidad. Sí. Pobre. Ahí Yo creo que está, les mueve más eso que otra cosa. Porque yo creo que les da igual dónde vivir, pero yo creo que les Hombre, mueve sin más. ser esclavos. mejor. Ya, está claro, pero yo qué sé, si matas a la gente no tienes que ser esclavos. Maravilloso. Bueno, hay una cosa que a mí me gustaría comentar, que es que Blade Runner creo que inicia como una imagen, ¿no?, del cine del futuro. Creo que esa imagen de siempre de noche, siempre lloviendo, siempre con niebla, vapor. Creo que hay muchas películas futuristas que le recogen, me viene a la cabeza Matrix, siempre es de noche, siempre llueve. Desafío ¿no? total. Desafío total. Hay un montón de pelis así que yo creo que esta lo inicia, ¿no? Que es el ambiente, ¿no? Es El ambiente noir sci-fi, cargado. ¿no? Ese noir Sí, sci-fi sí. sucio, dark and gritty también, en cierto Dark sentido. Y City, mucho sí. neón. A mí me encanta lo de los Sí, neones en Blade el Runner. cyberpunk. Sí, Correcto. muy bien, Cyberpunk, Cyberpunk. totalmente, ahí lo has dicho. Ujú. Sí, yo creo que esta película... Es que creo que no hay ninguna anterior a esta que ponga ese ambiente... A nivel fílmico sí que dicen que Blade Runner es de las primeras que Cyberpunk. En cuanto a novelas sí que hay una anterior, Neuromante, que es el Hostia, la novela Neuromante. es Qué el grande. referente en el género. Pero como película seguramente es la primera que pone Claro, lo que tiene el este cine esquema que en no la tiene mesa. novela es el nivel visual, ¿no? Ahí Porque está. una novela tú te lo puedes imaginar, que te ponga no es lo mismo que te ponga la palabra neón que verlo, ¿no? Yo creo que sí, que es... Que... Sí, el impacto Claro. visual de Blade Runner es impresionante. Pues que hagan Neuromante también, ¿no? Seguramente ya estarán pensando en hacerlo. Además de que ese impacto y esa entremezcla de ambientes, por decirlo así, con mucho humo, con muchos gases, es como que da un toque también de industrialismo, ¿no? Sí. Entonces ese toque industrial es como, bueno, subraya un poco en filosofía, hay un concepto, el concepto de razón instrumental, que tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con cómo hemos llegado a desarrollar la tecnología hasta tal punto, ¿no?, que todo está envuelto del sistema fabril y todo está envuelto de contaminación y todo está envuelto de humo. Y para mí, el que esté tan presente eso en la película significa un poco eso, que aquí ha llegado la razón instrumental para quedarse. Y no sé si algún otro habrá leído sobre la razón instrumental, pero Yo he leído a Stuart Mill, ¿me vale? Stuart Mill tiene más que ver con la escuela de Frankfurt, Ah, vale. Adorno, Horkheimer. Es la idea de que con la llegada de la tecnología, de este desarrollo tecnológico tan grande, se ha cambiado de racionalidad. Se ha impulsado, por así decir, la racionalidad de medios fines. Y entonces cada uno de nosotros somos tratados como un medio y no como un fin. Es también la distinción kantiana. Entonces yo te trato a ti como un medio porque al fin y al cabo tú obedeces. Digamos que yo soy el empresario, ¿no?, y tú eres el operario de una fábrica y tú, para mí, lo único que eres es mano de obra y yo te puedo utilizar como un instrumento, ¿no? Y de aquí esta racionalidad medios fines y que creo que se ve representada mucho cuando vemos todos estos gases, todos estos humos que aparecen en la película, ¿no? Es un poco eso, la razón instrumental, ¿eh? La idea de que yo te puedo utilizar a ti no como una persona, sino como un simple instrumento, ¿eh? Igual que- instrumento que- para conseguir mis fines. Que usan ellos a los replicantes, ¿no? Exactamente, exactamente. Tu presentación, JM, me ha gustado mucho, pero se te ha olvidado decir que Saúl es profesor de filosofía. Sí, bueno. Bueno, no os A preocupéis. ver, Todos somos filósofos y a la vez no. ¿sabes? No, pero con esto No, que no, acabas de decir sí, nos ha a ver, dejado con el culo tampoco he torcido. dicho que Dani salvavidas o que Carol, ¿sabes?, es heredera de mi imperio. ¿Sabes? Pero bueno. Siento por la palmada que vamos a oír. No. Recordad, si escucháis palmadas es mosca casi muerta, porque nunca acertaremos. ¿Vale? Pero en efecto, bueno, estáis escuchando hablar a Saúl, que es una delicia. Bueno, Rara Yo vez viene no gente tan considero- culta a este programa, Ya ves. por lo Pero yo- tanto, pero yo no él soy- habla y no me- nosotros callamos. yo no me considero oculto, no sé. Bueno, es un concepto muy trillado en filosofía, así que se trata desde el primer año hasta el último de la licenciatura. Así que De todos tampoco- modos, te lo digo ya, en jamás hubiera
relacionado ¿No? los humos de Blade Runner. Bueno, ¿Sabes? De esa forma es el en la ambiente, película. es el ambiente que... Joder, es que es el sistema fabril. Sí, es un reflejo completo. Es Ahora que lo que explicas. tú ves las fábricas por todos lados. Es que sale humo de esa ciudad. Claro, sí. Sí, eso seguramente sería aplicable no solo a esta película, sino a casi todas del género cyberpunk. todas. Siempre tienes una empresa, Siempre- una Sí. megacorporación que explota a sus trabajadores. Sí, Siempre que veáis una peli de ciencia ficción, fijaros en si hay técnica de por medio, si hay Tecnología fábricas, y- si hay... De hecho, ahora mismo acabas de definir perfectamente de dónde salen conceptos de la propia... Y por supuesto yo me lo llevo al terreno freak y al terreno TVístico, ¿no? Es decir, ahí tenemos Batman del futuro y Spider-Man 2049, que son dos personajes Cierto. extrapolados al futuro y siempre hay una mega corporación ahí a la Ahí cabeza, está, ¿no? ahí está. Como... Sí. En el caso de Matrix, las mismas máquinas tienen ahí... Están cosechando humanos directamente. Tenemos Skynet en Terminator, ¿no? Pero ¿dónde está el vapor en Terminator? Es Siempre- verdad. Busca el vapor. Me cago. Te reto a buscar el vapor. Y si no hay vapor, habrá razón instrumental. Sí, Claro. es cierto. Si os interesa el tema, pues eso, Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, no sé, Me encanta. leedlo. Mola un montón. Por cierto, si os parece, ya hemos hablado así un poquito de la película. Y bueno, yo ya dije que a mi primer visionado no me caló profundamente. Ya ha sido años más tarde cuando la he visto y la he disfrutado mucho. Vosotros, como espectadores de la peli, en su primer momento y a lo mejor luego en pasadas revisiones, ¿qué os pareció? Pues mira, a mí me la sugirió mi padre, la película, cuando a lo mejor tendría unos 10 años, una cosa así. Maravilloso. Y es un también poco veías pronto, cine de ¿eh? Kurosawa, supongo, ¿no? Como... No llegaba tanto. pero Como sí que Leonor, ¿no? Me gustaba El octavo pasajero, ese tipo de ciencia ficción oscura me gustaba. Y entonces me puse a verla y he de reconocer que en el primer visionado me pareció un absoluto coñazo. Horroroso, y aguanté mitad de peli. Pero años después, que ya entré a leer las novelas de Philip K. Dick y me enteré que tenía la novela en la que luego se basaba esta película, leí la novela, me gustó mucho y dije, vamos a darle otra oportunidad. Y a partir de ese momento me enamoré. Me enamoré completamente y ahora todos los Sí, años es que alguna vez hay que verla. Yo creo que es una película muy madura, ¿no? Hay que saber con qué idea vas. Porque Claro. mucha gente, yo creo que el problema de su estreno y del poco éxito que tuvo fue ese, el pensar que iban a ver un Indiana Jones en el espacio, bueno, en el futuro o algo así, porque es lo que quizá te pintaban un poco en los trailers. Y luego es una película mucho más reflexiva. Claro, es que tener en cuenta que Harrison Ford venía a hacer Indiana Jones, la primera, venía a hacer El Imperio Contraataca, ¿no? Y a lo mejor que la gente pensaba que era una peli de aventuras, ¿no? Y todo lo contrario. Todo lo contrario. Además que Ridley Scott acababa de estrenar hace un par de años, salía en El octavo pasajero. Correcto, entonces sí, en el 79. fusionabas a esa cabeza de Indiana Jones, que también había participado en Star Wars, y de golpe lo metes ahí en una película de este calibre, pues dices, pues nada, vamos a ver aventuras en el espacio, Ahí está. y no. Y no. Y por eso Para mola tanto Harrison Ford, porque él consigue hacer muchas cosas. Sí, bueno. Lo ves en Indiana Jones y dices, hostias, Harrison Ford. Y luego lo ves como... Ya. Sí, de hecho en Star Wars quería como también Han Solo. hablar del personaje, ¿no? De Cart. Porque... ¿De Cart? Sí. Descartes, Sí, sí. es que me cuesta pillarle el nombre. Todo tiene que ver. Habló el Sí, claro, filósofo. Descartes y Descartes. Porque es totalmente un arquetipo de cine negro. Es que me encanta el personaje. Sí, sí. Y ya hace estos días que vi la película otra vez, la escena de, entre comillas, sexo, que es previa al sexo, ¿no? Con Rachel, es que es totalmente el típico personaje de cine negro, ¿no? Que ella se niega un poco, ¿no? A quedarse y él cierra la puerta y dice, dime que me deseas, ¿sabes? Empotra ella, lo Es que loco. Sí, es sí. tan noir eso, es típico, ¿no? La gabardina, el whisky, La gabardina, el whisky. tabaco, que en esta no lo he visto y me he quedado, hostia, que no fuma ya, ha dejado de fumar. Ya está mal visto. Pero es que Claro. es mayor. Claro, claro, ya está mayor. respiran tabaco ahí. Sí, es verdad. Es verdad. Pero en la primera estaban todo el rato ahí. Sí, en la primera en todos los lados. Está La primera escena, ¿no? Que están Sí. interrogando a León. Sí. El que le interroga está fumando. Y es súper extraño, ¿no? Es buenísimo. Pero bueno. Aparte, a mí esa escena me recordó mucho la de en esta película, la nueva, la 2, o sea, la de 2049, el momento que se pegan Ryan Gosling y el otro y atraviesa la pared de hostias, me ha recordado mucho al momento de León en la primera. Digo, hostia, esto Sí, ¿no? Es ha verdad, sido tiene un muy pequeño paralelo. paralelismo ahí, ¿A que sí. sí? Y me he quedado loca y digo, ¡ah! Esto es como la primera. Mola. Esas cosas molan. ¿Cuándo viste tú la primera, de hecho? Hace mucho y también la recuerdo como un coñazo porque mi padre era muy a tope de Alien,
de Dune. Y en plan de, papá, que me estás poniendo un tío gordo con pústulas, que es Dune, y ahora Blade Runner. O sea, yo no la entendí. Y luego, pues, la volví a ver, vi los dos finales, y también me rayó muchísimo el hecho de que había un final que es una cosa y otro final que es otra cosa. Ahí difieren también los montajes distintos. Claro, ¿no? y yo me quedé con esa idea, y de hecho, cuando he llegado a esta película, al estreno 2049, digo, ¿con qué línea van a seguir? No. Ahora hablamos de los finales. Yo tengo que hablar de eso. Sí, Yo- pero ahora hablaremos de los finales. ¿Lo voy a Bueno, decir? tú ¿Lo no, voy a espera, decir? no. Primero, ¿tú cuándo la viste por primera vez? En el instituto me la pusieron. Qué guay, ¿no? A Sí, mí me ponían otras cosas yo tenía más. en segundo de bachiller, como dice el bachillerato humanístico, tenía una asignatura que se llamaba Referentes Clásicos, que nos dedicábamos a ver películas. Qué suerte. Era la adaptación de los mitos clásicos, ¿no? a obras contemporáneas, ¿no? Novela, películas, lo que fuese. Y yo la vi ahí por primera vez, sí. Y lo que iba a decir es que en una entrevista que le hicieron a Denis Villeneuve, ¿lo he dicho bien, Carol? Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Dijo, precisamente le habían preguntado esto, ¿no? ¿Qué montaje él le gustaba más y en cuál se había inspirado para hacerla? Y él dijo que, claro, él toda su vida ha visto el montaje original, pero el que más le gusta es el montaje final, no el montaje del director. Es que tendría que ¿Vale? haber seguido por ahí. Y de hecho, él dice que el montaje final y el original es el que más fiel es a lo que es la continuación. Claro, pues que no cuadraba verle mayor. Claro. Es que eso es lo que me cuadraba. Digo, hostia, no puede Anciano. ser. No, es que es Yo mayor. veremos. Bueno, decir que creo que hay 7 montajes, si me equivoco, Dani. Sí, muchos montajes. 7 sí, montajes distintos de esta peli. No sé para qué hay tantos, sinceramente. Con 3 creo que ya hay demasiados. Pues hubo muchos conflictos entre el estudio, la dirección, productores y al final nadie estaba contento con lo que salía. Y según la película fue ganando fama, pues sí que decidieron que cada uno pudiese sacar la versión que creía que era la más adecuada. Sí que hay películas que se me viene a la cabeza directamente, ¿no? El Señor de los Anillos, ver su versión extendida, ¿no? Pero nos quedamos con 2 montajes. Y ya está, claro. Claro, pero que realmente simplemente es añadir material, ¿no? Pero aquí son muchas cosas, ¿no? Antes me habías comentado algo de efectos de sonido, una versión que tenía diferentes efectos de sonido. Sí, cambian efecto. En el montaje final cambia algún efecto de sonido, cambia también algún efecto visual. Luego, sobre todo, quizá el mayor cambio que nos encontramos es ese que comentaba Carol, de la diferencia de finales. Porque Que es importante, es importante. el final con el origami del unicornio no hace más que recalcar la idea que Ridley Scott ha confirmado muchas veces, y es que Deckard es un replicante. Ujú. Y él mismo en entrevistas ha dicho, si ya con lo del unicornio no lo veis, pues ya no sé qué más poneros. Sí, porque luego hay un momento en que Gaff también habla de un brillo en los ojos en Deckard. Exactamente. Y cuando le dice... Rachel. Cuando le dice Rachel, cuando se está despidiendo Gaff, ya le habla sobre Rachel y le dice una frase que nunca recuerdo, pero que cuando veo la película en mi cabeza se pone a pensar, que le dice algo así como que todos estamos durmiendo, todos estamos muertos, o no sé, le hace como una especie de pregunta tal tipo súper ambigua, Como pero- para ver su reacción empática. ¿sabes? Hay- Muy bien, muy bien. Y entonces se queda así la cosa como en el aire, y es cuando luego él va al apartamento, se la encuentra ella, y luego cuando sale se encuentra el origami. Y yo es como que él ha estado allí ya, la ha dejado vivir, y te ha dejado vivir a ti por ser su colega, supongo. Pero también me da una sensación de pensar, te está dando ventaja, pero estáis, ¿sabes? Os van a cazar. Es una Así cacería. que, Sí, sí. corred, os está dando un poquito de ventaja. Yo en referencia a estas 2 cosas, a esta cosa, quiero decir 2 cosas. Bien. No me aclaro hablar. La primera es que en la película hay un momento que vuelve Deckard después de que le hayan pegado una paliza. Por cierto, es un experto en recibir palizas. Completamente. Todo el mundo le pega. Todo el mundo le pega. Es puro no ir eso, ¿no? Sí, claro, sí, está claro. Y vuelve a casa, ¿no? Y se encuentra con Rachel, ¿no? Y se ponen como a beber, ¿no? Y él se tumba cansado. Y hay un momento que ella le pregunta, ¿te has hecho alguna vez tú a ti mismo el test de empatía? Y él se duerme, ¿vale? Y entonces ya ahí empieza la ambigüedad. No contesta y se duerme, ¿vale? Y dices, ¡hostia! No contesta, ¿vale? Y otro elemento que me gusta mucho, que lo he entendido ahora, es porque la novela se llama Sueñan los androides con ovejas metálicas. Además, a modo de interrogación. Porque ya en el principio de la novela, que es lo que he leído, te dicen que Deckard sueña con comprarse animales fabricados, eléctricos.
y ya directamente te está diciendo, ¿es o no es? Claro, ¿tienen los androides también aspiraciones como tiene el Correcto. resto del ser humano? Es cierto, está guay. Luego también recuerdo ver ciertos cambios, ¿no? Porque, si no recuerdo mal, el Director's Cut emplea el montador las instrucciones de Ridley Scott, pero no está Ridley Scott ahí metido. No está Ridley Scott ahí. Eso es al Final Cut, cuando él llega, se sienta y se ponen a trabajar en el corte final de la película, ¿no? Exactamente, si nos ponemos estrictos en lo que sería la jerga del mundillo, el corte del director sería el corte final, porque es el que realmente ha montado él como él quería. Pero estos No son con ganas las de liar a la gente, digo. Un poco, pero bueno, es como decir, este es el final, esto es la hora redonda, pero veo que hay más cambios porque como las vi tan seguidas, en el momento en el que el personaje... Es que me encanta porque el nombre de este señor es súper guay. Y me gusta mucho. Max Powell. No. Rutger Hauer. Ah, ¿vale? Roy. Rutger Hauer. Roy, muy bien. Roy Rutger, Rutger. Rutger, se dice Rutger. Rutger. Rutger Hauer. Lo he escuchado pronunciar así. El personaje de Roy me parece que está soberbio. Quiero Es decir, impresionante, es el es icono, impresionante. incluso a veces creo que se come por encima incluso a Descartes. No ha vuelto a estar así en Ninguna película. nada. En ninguna Sí. peli, es cierto. Y bueno, después de ese gran monólogo que es el más recordado con la voz del gran Constantino Romero para la versión en doblaje español, Claro. El momento en el que la paloma Oh, sale el volando, momento de la paloma. me parece muy curioso porque en el Final Cut es una, ¿no? Es como el skyline de una Los Ángeles super noir y tal, pero en el montaje original creo que son como una especie de naves de fábricas de mierda. Esto tiene la respuesta, Dani. Que me Sí, parece como me si lo ha hubieran contado grabado- antes. Parece que lo hubieran grabado aquí fuera de la radio. Pues acabas de acertar, acabas de dar en el clavo. De hecho, en el primer montaje que se hizo, la paloma salía volando y no se la veía volar. Y el estudio presionó un poco a Ridley Scott para que ampliase eso. Ridley Scott en este momento, después de una producción muy dura, estaba ya un poco hasta las narices, vamos a decir. Y dijo, ¿queréis paloma volar? Se cogió, se salió a las puertas del estudio, la primera paloma que vio volar, la grabó y la metió tal cual. ¿En serio? Tal cual. Brutal. Por eso no cuadra ese cielo tan despejado en contraste de lo que vemos en el resto de la película. Efectivamente. Claro. ¿Pero Efectivamente. no es símbolo de como la muerte o...? Exactamente, Sí, sí, es como que es simbólico, la claro. vida se va, está en paz. Ah. Claro. Y es el símbolo. Lo que pasa que no es una escena tan ampliada como vemos realmente en el montaje. Se rodó menos. Claro. Se rodó menos. También hubo dificultades para rodarlo en un principio porque como era una escena que se rodaba bajo lluvia, la paloma estaba mojada y no podía volar bien. Por eso no rodaron toda la toma desde un principio, porque la paloma volaba unos metros y volvía a caer. Entonces decidieron coger solo ese pedacito. De hecho, en esa escena, ¿no? Del monólogo, justo antes del monólogo, que hay un momento, ¿no? Que Roy coge la paloma y la tiene en la mano durante un rato. Y a mí me dice gracia, ¿no? En plan, ¿pero qué pretende este señor? A nivel simbólico puede estar muy bien, ¿no? Pero a nivel del momento... Claro, le va a arrancar la cabeza. Como si Osborne, ¿no? Es muy curioso porque todo este señor, ¿no? Es un replicante y ya sabes que han habido rebeliones y que él ha matado a gente. Claro, de hecho lo dice, ha hecho cosas horribles. Y exactamente. Y sabes que es un tío despiadado y muy centrándose en su misión. Sí, pero yo no considero que sea malvado. No, es que, a ver, recordemos que que no, la palabra, tío? la palabra despiadado no va unida Claro, a claro. maldad. ¿Vale? Si una persona que a lo mejor no tiene piedad, quiero decir, yo tengo un fin. Y ese fin es lograr más años de vida. Si te intrometes en mi camino, acabo contigo. Sí, pero él- acabó con mi creador. Es que él ya ha acabado con su creador, por lo tanto ya es consciente de que su posibilidad de vivir mucho más se ha agotado. Exactamente. Pero por lo tanto yo ahí lo veo como una reflexión hacia la vida. Quiero decir, fijaos esa gran batalla que tienen él y Descartes, que prácticamente se acaban destruyendo, es la casa viejuna esa en la que están rondando, pero yo lo veo al final como que este hombre, no sé, ama la vida. Exactamente. Y yo creo que aquí podemos abrir un poquito de debate porque hablabas de la batalla final contra Descartes. Yo creo que realmente no existe esta batalla. Es simplemente un Es juego. una huida. Es por un juego vivir. de Roy. Si Roy hubiera querido matarlo, lo hubiera Sí. matado. Sí, Desde sí. luego. De hecho, hay un Pero momento que... no lo pretende en ningún momento. Simplemente quiere hacerle ver el miedo. El momento este de que empieza a romperle los dedos. Sí. Ahí perfectamente se lo podría haber cargado, ¿sabes? Perfectamente. Y en varios momentos más, y ves a Descartes huyendo, pero vamos como un loco, ¿no? Y el otro, ¿a dónde vas? ¿Sabes? Es verdad, ¿no? Al fin y al cabo está huyendo para vivir Hmm. y es para que al fin y al cabo sienta lo que está sintiendo él, ¿no? Claro. Que es que su vida se agota. Descartes tiene motivaciones en ese momento, pero Roy las ha perdido tras... Claro, y Tras por lo que eso pienso sucede yo con su que creador. realmente Roy no es malvado. En ningún... No.
para No. nada. Yo no Hombre, creo que sea un personaje Yo creo malvado. que sí. ¿Por qué? Porque cuando van donde está el chinito de los ojos, Sí, ahí la lía bastante. también la lía parda y ¿Le le hacen trata algo? mal. Hombre, le quitan el traje, el tío está helándose. ¿Dónde está mi Sí, bueno, creador? pero eso es un poco de presión. Ya, pero es presión. Me encanta porque Víctor Asquerosa. dice, eso es un Pero- poco de Le presión. pone Pero los ojos en le el coge hombro, la ¿sabes? cabeza Le pone así. ojos en el hombro. Y le pone ¡Guau! los dedos ¡Qué en las asco! cuencas de... No, eso es de con los el ojos. creador. Eso es con el Pero eso creador. es al creador, ¿no? Claro. Sí, eso es con Tyrell. Claro, Eso es con sí, Tyrell. es al creador. Claro. Eso no es con el chino. Pero, Yo digo el a ver, chino Pero de es muy los malvado ojos. también. pero realmente eso también lo hacen a nivel de investigación para saber dónde está su creador y llegar a encontrarle. Ah, pero tío, hay otros medios, ¿no? Es una Ya, carrera pero- contra el reloj, saben pero- que les queda poco tiempo. Claro, pero también pienso que, Pues serían que a lo malas. mejor si no hacen un poco de presión, igual los humanos no colaboran. Yo Pues- creo... A mí no me parece para nada Pero puede ser malvado. más dramático. No te hace falta ir hacia el punto te voy a presionar y te vas a cagar. Bueno, ¿Sabes? Puede ser más dramático. ya, bueno. Yo creo que es malo. Yo a Roy le veo malo. Pues yo no. ¿Sí? Malo maligno. Cero. Uy, yo no le veo malo. Yo veo más malo pues a la ¿sabes? Al corporativismo de la peli. A Tyrell. El Sí, señor Tyrell es el completamente. villano de la historia y al final recibe su... Cómo mola ese pronto, apellido, ¿eh? Sí, Tyrell. deberíamos juntarlo todo en un gran macroverso, ¿no? Como los Stark de Hibernalia son los realmente de donde desciende Tony Stark y así vamos Es un Blade hilando Runner. universos. Es un Blade Runner, ¿no? También. Qué locura. Eso sería buenísimo. Hablamos, si os parece, de... Por ejemplo, a mí me parece que como personajes femeninos en esta película, ¿no? Tenemos por un lado a Rachel, ¿no? Que es la eterna replicante que parece que está diseñada... Bueno, siempre se ha dejado un poquito que está como diseñada para agradar a Deckard, ¿no? Es como la replicante que es un poco un juego de Tyrell, ¿no? De vamos a hacer esta replicante que no sabe que es replicante y a ver si ella cómo se lo come cuando... En ese momento, estos días cuando vi la peli, ¿no? Recordé un capítulo de Big Bang Theory que Howard le pregunta a Sheldon, si fueses un androide y tú no lo supieses, ¿querrías que te lo dijese? Y Sheldon le dice, ¿pero sería capaz de soportarlo? Y dice, puede, pero la historia de la ciencia ficción no está de tu parte. Me vino a la mente en ese momento. No, Pues sí, sí. quiero decir, ella tiene un conflicto muy grande, ¿no? En cuanto se entera de que su naturaleza no es Sí. humana, pero yo creo que a lo mejor es sus sentimientos hacia Deckard lo que hace que ese tipo de situación ya le importe nada, ¿no? Al fin y al cabo. Pero bueno, es que luego ya abriremos un poco, supongo, este tema, ¿no? En 2049 para hablar un poquito más de estos temas, pero como personaje yo creo que se ha quedado muy grabado en las retinas del espectador. Joder, ha sonado mucho, sí, ha sido mi tablet que se ha caído, ¿vale? Que va, estábamos matando una mosca. Ah, también, ¿ves? Saúl ha salido ahí a ayudar enseguida. No, yo creo que la escena del interrogatorio al personaje de Rachel es también historia del cine, ¿no? Fantástica. Ella con su cigar ahí y el otro soltándole preguntas que dices... Y también esa elipsis, ¿no? Que le dice... Tyrell le dice, salte. Y le dice, ¿cuántas preguntas hacen falta normalmente? Y dice, entre 20 y 30. Pues le has hecho 100, ¿no? Es muy bueno ese también. Y el marco, ahí hay que hablar del lugar donde se produce ese interrogatorio, que es... A mí me parece uno de los escenarios más sublimes de toda la película. Sí. Muy chulo, sí. Además está perfectamente iluminado y no sé, tiene una aura mágica. Ese momento de la película es de estos que destacan y brillan. Sí, es verdad. Cierto. Y también me gusta mucho el personaje de Daryl Hannah, otra chica que tiene un nombre muy guay. A mí sí me ha hecho Daryl gracia. Hannah, me reí mucho el otro día viendo la peli porque le dije a Yora, ¿te suena esta chica? Y me dice no, y le dije, ponle un parche en el ojo. Y enseguida, ¡hostia, sí! Más que tiene una estética súper ochentera, ¿no? Con Sí. ese pelazo que Y tiene. y la franja negra en los ojos, ¿verdad? Mm. A lo Mad Sí. Max. Sí, Sí. también, sí. Sin embargo, veo la peli y me doy cuenta de que estos personajes se han hecho... creo que sufren un poco del síndrome de Boba Fett. Se han hecho muy grandes fuera de la pantalla porque en cuanto a minutos de pantalla no tienen el suficiente metraje como para decir... Para los grandes se han convertido como iconos pop. Sí, pero Fuera. tienen mucha fuerza. Fuerza tienen, pero es que salen salen en 4 escenas. Ya, bueno. Salen poquito, pero sí que es verdad que para la trama son tremendamente relevantes. Sí. Especialmente yo diría quizá incluso más Pris que Rachel. Ostras. En según qué momentos. Para Sí. el avance de la trama. Lo que es luego el mensaje final que te deja, Rachel es mucho más importante, es verdad. Pero Pris ayuda mucho más a avanzar la trama de los replicantes, claro. Claro, es que... Es claro. la que abre las puertas a la casa de Sebastián. Sí. Que, por cierto, tampoco hemos hablado de Sebastián, ¿no? Que tiene esa enfermedad degenerativa a lo Michael J. Fox y que se hace coleguitas
robóticos que dan muy mal rollo. Sí. Molan un montón. Sí. Que siempre se dan contra las paredes y cosas así. Sí, porque como aprovechará chatarrilla, supongo, ¿no? Y cositas que tiene a mano. No sé si os habéis fijado, pero en el momento en el que Sebastián acaba descubriendo que son replicantes, dice, vosotros tenéis algo de mí. Yo siempre he Sí. interpretado Sí. que es ese factor genético que hace que Sebastián envejezca mucho más, porque él realmente tiene 25. 25 años, tiene muy poquito. Y es ese factor el que hace que los replicantes solo puedan vivir 4 años. Si Hostia. tenéis Cierto. eso, Qué guay. Qué chulo. Es verdad. Es un claro, detallito. Tyrell aprovecha aprovecha. sus historias genéticas como para luego hacer la obsolescencia de los propios replicantes. Lo cual es bastante malevólgico. Sí. Mucho. Es que creo que es más malvado Tyrell que cualquier otro personaje Por supuesto, de es- toda la película. Y luego, si no recuerdo mal, la tercera replicante es Zora, ¿no? La que es bailarina en el club, En el que se pega una carrera que te cagas, que a mí eso me encantaba porque podías ver, ¿no?, completamente todo lo que es la zona de calle, ¿no?, Sí, eso mola de un ese montón. Los Ángeles en 2019. Y también- que es el año que viene, ¿eh? Sí, No, es verdad, la 2019. no, dentro de 2 años. Dentro de 2 añitos tendremos que haber inventado ya los coches voladores, los replicantes. Tenemos faena, ¿eh? Y las calles con humo. Y... León ya has nacido serpiente en abril robot. de 2017. Es verdad. Cierto, y Roy también. Por Ah, pues eso ya estarán están por ahí. aquí Sí, y ya no los están hemos aquí. visto. Nos están ocultando cosas. Bueno, también me gustó mucho, ¿no? La carrera esta que se pega, que al final de cara acaba matándola. Después, él dice que se siente fatal por haberla matado, porque es prácticamente como si hubiese matado a una mujer. Lo dicen en off. Sí, Sí, cierto, es cierto. es Pero- casi como si hubiera matado a una mujer. Pero eso en el libro no sucede así. No tiene nada que ver. De hecho, ella no trabaja en un club, es una cantante de ópera. Exacto. Anda. Eso tenía entendido. Sí, pero igual para la estética de la peli le venía mejor un club, ¿no? Le venía bien. Y también para el presupuesto. Ah, En un principio estaba previsto lo de la ópera, pero fue uno de los recortes cuando vieron que la película se iba. claro. No, sí es normal. Mejor un club que es más barato. Sí, que lleve un chubasquero transparente también. También. También esa escena hay que decir que... Me gustó dice- también las escenas esta de buscando la escama de la serpiente y todo esto, también está muy bien. Sí, con ese aparatito que permite navegar entre las fotos. Sí, Es verdad. sí. No, pero yo lo que decía es que esa escena de la muerte de esta replicante me parece especialmente potente por el hecho del el tiro en la espalda. Sí, ¿os fijáis? sin piedad. Que Es es, decir, él solo es capaz de matar por la espalda, porque luego cuando se enfrenta a ellos cara a cara, es completamente incapaz. Le Es que es lo superan que he en dicho todo. antes, el personaje Noir es un cobarde. Es un cobarde Es completamente. completamente un cobarde. Pero Sí, entonces, sí. ¿dónde está esa fama de Car? Porque si él Porque, es entre comillas, superfamoso, ese es el mejor. es el mejor y es un Cazando cobarde. réplica. Sí, pero es un... Hombre, sí. De- Pero, a ver, El problema es los que- valientes están todos en un cementerio. Claro, Exactamente. sí que es verdad. No, Víctor lo ha dejado completamente claro, ¿eh? Así es. Si tú vas Fijaos con lo un que pasa con el replicante de anterior Blade Runner. Claro. Ya. Car- Claro, es que no. ¿Qué haces? El problema, digo que es como... Vamos a ver. Tú no puedes matar a una persona viéndole el rostro, ¿no? Tienes que... Para poder matar y para poder, digamos, no tener piedad, has de apartar su rostro, Deshumanizarlo, ¿no? deshumanizarlo, ¿no? Que en realidad toda la película trata de desdibujar la frontera entre lo que es humano y lo que es máquina. ¿no? Sí, porque nunca hablan de matarlo, siempre de... Retirarlos. Exacto. Claro, entonces es una idea muy clara, ¿no? Que se repite a lo largo de la película y que está muy presente en el argumento. Y bueno, no estaría de más recordar que al fin y al cabo el concepto de persona, aquí algunos lo habremos visto, el concepto de persona proviene de prosopon. Y el prosopon Significa máscara, eran ¿no? las máscaras que utilizaban los griegos en las obras teatrales. ¿eh? Y luego ese concepto de prosopon lo adoptarían los romanos para referirse a persona, ¿no? Persona, ya lo dijo Boecio, ¿no? Proviene de prosopon y es el concepto que se utilizó en los textos jurídicos romanos para referirse a los seres humanos libres, ¿no? Por decirlo así. Las Entonces, personas, ¿no? Entonces, claro, toda persona es un ser libre, un ser capaz de voluntad libre y es capaz de, por decirlo así, jugar un papel. Del mismo modo que con la máscara de los personajes de teatro griegos, del mismo modo que ellos,
las personas somos capaces de jugar un papel. Jugar un papel aquí implica tener un proyecto vital, tener capacidad racional, capacidad, por lo tanto, de deliberar antes de cada decisión y ponderar un poco qué opciones son las que más nos conviene en función de una idea de bien concreta. Cada uno de nosotros tiene una moral y tiene una idea de bien individual y se trata un poco de eso, ¿no? De ver cómo uno no puede cargarse a otro ser con un rostro tan humano y al mismo tiempo no sentirse mal, porque al fin y al cabo estás acabando con su propio proyecto vital. Estás acabando con su capacidad para jugar un papel en esta vida, ¿no? Y entonces, de ahí que, bueno, pues que esta idea tan clara se repita tanto y esté tan presente no solo en esta película, sino en un montón más, ¿no? Bueno, no sé. Eres un crack, Saúl. Sí, realmente nos dejas un poquito hasta sin habla, ¿no? Porque a mitad de tu argumentación dices, no sé por dónde va a llevar esto, pero lo hila fantásticamente a lo que estábamos comentando, ¿no? Sí. Y es que no pueden matarlos cara a cara porque es que son personas. Claro, la idea de que sean personas y que se mezclen entre nosotros y que al final se llegue a la conclusión de que son más humanos que los humanos. Quizá Eso también es lo sea mejor. el error, ¿no? De una máquina ponerle apariencia humana. Pero es que ¿hasta qué punto son máquinas? ¿Ya? Claro. Son replicantes, ¿no? Son réplicas humanas. Sí, realmente si los abrieses por dentro verías un humano tal cual. Lo que pasa que en sus células hay un número de serie. Correcto. Ujú. Entonces, Son realmente personas programadas, creadas en una fábrica. Pero a nivel estructural es una persona completamente. Y siempre que se ha tratado de justificar algún genocidio, lo primero que hay que hacer, ¿no? Y lo primero que se suele hacer en todo hecho histórico, ¿no? Que podamos examinar, lo primero que se hace es deshumanizar. Tú no puedes, antes de cometer un genocidio, por decirlo así, Ponerte a mirar a los ojos. bueno, o sea, tienes que deshumanizarlos, tienes que decir, no, es que ellos están por debajo de mí y por Son eso animales. puedo matarles. Claro, son Por animales. eso- o exacto. incluso esa propaganda del miedo, ¿no? Que, por ejemplo, Corea del Norte tiene hacia la América, ¿no? En esos libros de texto en el que los americanos se cogerán a tus hijos y se los comerán, ¿no? O incluso antes, ¿no? Que los propios Estados Unidos lo hacían con los asiáticos, que se les veían Claro. ahí con, vamos, es que incluso ciertos tebeos de la edad de oro, Se veía veían completamente. cosas muy graves. Muy, muy graves. que- Cogiendo ahí a gente asiática y a los comunistas que se van a comer a tus hijos y a tus mujeres. Hombre, no sé si habéis visto la película La invasión de los ultracuerpos. ¿Sí? ¿De los ladrones de cuerpos? La de las La de vainas. las vainas. Sí. Sí. Viene a ser esto, también. Sí. Es muy, muy similar a esta temática. La de sustitución de las personas que conoces por el mismo cuerpo, pero sin alma, ¿no? Sí, pero es muy bien. Acabas de introducir algo muy importante y es la palabra alma. Yo considero que cualquier persona que sea capaz de sentir, ¿no? Es que, ¿qué es el alma, no? Quiero decir, aquí tenemos un filósofo que puede decirnos a lo mejor qué es el Sí, alma. es Esto ya para un podcast entero. Claro, ¿qué es el o alma? más. Pero me refiero a... Claro, a lo mejor cada persona, o dependiendo de quién haya definido lo que es el alma, te puede dar una explicación en el que el colectivo pues diga, de acuerdo, aceptamos esa explicación como concepto de alma. Pero es que el alma se puede definir de una forma tan... Yo qué sé, es complejo definir el alma. Yo creo Muy que difícil, sí. los replicantes perfectamente pueden amar, pueden sentir y ¿por qué no van a tener armas? Yo considero que mis perros tienen alma y una religión me dice que no la tiene. Uf. Pero eso llevas entonces a un paraíso de androides, a un paraíso de replicantes. Pero es que ellos no son androides, son seres humanos réplicas. y yo Claro, me- pero yo me ¿y pregunto cuando mueren ahora, qué? ¿Cómo? ¿Y cuando mueren qué? Su Sí. alma se va a otro sitio, igual que la Pues, tuya. Efectivamente, o está por aquí. Es que problema ¿quién que- sabe lo que pasa en el mundo? El problema que yo veo en tu ejemplo es que tú has hablado, por ejemplo, del perro. Podría parecer claro que el perro contase con alma, pero ¿y una estrella de mar? Claro, ¿Y un caracol? Una Pues- estrella de mar sin conciencia ni cerebro. toda ¿Sabes? Hombre, Es complicado, ¿eh? mira, sustituyamos a lo mejor la capacidad de Sí. amar, de razonar y todo lo demás por simplemente la vida, la energía, ¿no? La vida, la energía. Un árbol. Por ejemplo, ¿por qué no? Quiero decir, no contaba Claudia en la caverna que el chico este que criaba a los niños en el Reino Unido les hacía a los niños abrazar árboles. Por la energía, por el buen rollismo, por sus movidas mentales. Me parece fantásticamente bonito, tío.
Claro, el problema es que si nos atribuimos alma a nosotros, tenemos que atribuirles alma también a las estrellas de mar, y si bajamos un poco más, igual tenemos que atribuirle alma a toda cosa existente que hay en el mundo. Y sería curioso que fuese así. Poquísima broma, pero la verdad el concepto de alma, así como por ejemplo este tipo de objetos de poder, ¿no? Ya lo hablaban en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y Hitler buscando todos los objetos de poder que existieran desde el Arca de la Alianza a la lanza de Longinus o incluso la espada de Rey Arturo, Excalibur, ¿no? De objetos con suficiente poder como para cambiar el destino de una persona, y esa energía que emanaban esos objetos se les reconocía como el alma de ese objeto, ¿no? De hecho, Guillermo del Toro también es como se mierte en mierdas alquimistas y cosas así. Él habla de la energía y el alma del propio objeto, que lo desmitificamos muchísimo, pero está ahí, ¿no? Ese lápiz favorito tuyo, esa chaqueta favorita tuya, ¿no? Que cuando te la pones... Tiene algo. Exactamente, te aporta algo y... No sé, es ambiguo y es fenomenal. Sí, pero es también el valor que le das tú. Claro, pero exactamente. Ahí yo creo que está la clave de los replicantes, es el valor que le des tú. La película, por ejemplo, yo creo que intenta deshumanizarlos, intenta quitarles el alma, pero luego llegas a momentos en los que se la otorga completamente. Sobre todo en el caso de Rachel, cuando la ves que dices, es tan persona como el que más. Entonces ahí entramos en un terreno bastante pantanoso. Seguramente sea la visión que le quiera dar cada uno, la interpretación que le quiera dar cada uno. No creo que podamos tener una Sí, respuesta bueno, definitiva. el monólogo final de Roy, que son 4 versos, que ese monólogo y el de la nave que hace la carrera Kessel en 12 parsecs, ¿sabes? Es lo mejor que... Esas dos, Sí, son geniales. que son frases que realmente no significan nada, pero dicen mucho, ¿sabes? Tienen una fuerza impresionante, ¿no? Y en el caso de la frase de Roy, es decir todo lo que he visto, todo lo que he vivido, ¿no? Y no cuento. ¿Eh? Es todo lo que he visto, todo lo que he vivido y no cuento para nada. Y no cuento, correcto. Que también es a nivel de, para él, como replicante, pero para cualquier persona también, ¿no? Cuando muere una persona también le pasa exactamente lo mismo. Claro, si somos motas de polvo al fin y al cabo, ¿no? Somos conjuntos de experiencias que se apagan y eso se pierde. Claro. Qué bonito, tío. El problema aquí es Hola. demostrar que ese ser es una conciencia y no un mero conjunto de resortes que Claro. vienen impulsados por unos algoritmos que han metido ahí los seres humanos para que se parezcan a nosotros, ¿no? A ver, ¿cómo demuestras eso, no? ¿Cómo demuestras que no es un conjunto de resortes, no? Y eso que viene movido por simples mecanismos físicos, que al fin y al cabo se podría decir lo mismo de nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo todos vosotros para mí me aparecéis a mi vista como replicantes, ¿no? Porque al fin y al cabo sois todos como replicantes. Yo nunca podré demostrar que Dani tiene una conciencia, que ahora me está mirando, que no sé qué. Nunca lo podré demostrar, entre otras cosas porque no estoy dentro de su mente y no puedo ni sentir, ni oler, ni ver todo lo que él ve, ¿no? Entonces, a ver cómo lo demuestras esto, no lo puedes demostrar. Me encanta porque ha abierto una puerta muy chunga Sí, dentro de tío. mí. En el momento en el que uno dice, pues esto es mi puta serie de televisión y todo gira en Claro. torno a mí, ¿no? Y Es que Es el show de Truman. sí, para mí totalmente. podríais Eso ser es broma. replicantes perfectamente. Puede Sí, que lo podríamos seamos. serlo. Pero bueno, hay que... A mí me han ordenado que te invite aquí a la radio. ¿Quién? Eso no se sabe. A pesar de que podáis ser replicantes, yo tengo que apechugar con esa idea y seguir tratándoos como Tienes que seres humanos. convivir con Y ello, ¿no? me pregunto si no habría que hacer lo mismo con los replicantes. Seguramente sí. Y yo creo que Suspender eso el precisamente juicio y... En Hombre. la segunda película se ve un poquito. Sí. A nivel- hecho, no hemos visto apenas en esta primera película ese odio hacia los replicantes en el sentido de que los tratan como parias. Aquí simplemente vemos como los replicantes llegan a la Tierra, ¿no? Y montan pues esos escenarios, ¿no? De queremos conseguir un objetivo, pero en la segunda película sí que vemos como la gente reacciona hacia ellos, ¿no? Que es, vamos, repulsa absoluta. terrible. Eso que Entonces- estaba diciendo Saúl de tolerar la posibilidad de que lo que tienes delante no sea humano, sí que, entre Claro. comillas, ¿no? Lo hacemos un poco, ¿no? Convivimos con personas que no piensan igual que nosotros, ¿no? Y que Claro. en ideas chocamos mucho, Digamos ¿no? Pero que, bueno, habitualmente no, siempre nosotros el concepto, la idea de verdad con la que nosotros operamos normalmente, digo, es siempre justificativa. Nosotros, si queremos demostrar que algo es verdad, necesitamos justificarlo
continuamente con, por ejemplo, pues juicios, juicios que aporten evidencia sobre estas verdades. Nunca vamos a conseguir una verdad absoluta, lo único que podremos conseguir es un conglomerado cada vez mayor que nos permita justificar eso que nosotros estamos tratando de evidenciar, ¿no? Y en este caso, yo me pregunto si que exista una duda razonable y que esta sea la misma que con los replicantes, me explico, porque igual me estoy... Claro, mi duda razonable acerca de si Dani es un replicante o no, al fin y al cabo, es casi la misma, porque, bueno, al fin y al cabo él tiene órganos y tal. No sé con qué órganos cuentan los replicantes. Igual es que nosotros solo que tienen numeritos de serie. Sí, las células tienen números de serie, pero lo demás igual. Es que tiene todos los componentes para permitir decir que mi duda razonable acerca de que Dani es un replicante es la misma que la de un replicante real en el sentido de la película. Entonces, si no puedo ir más allá y no puedo justificar que Dani no sea un replicante y que se diferencie de los otros replicantes, entonces mi concepto de verdad aquí se haya destrozado o por lo menos invalidado, ¿no? Sí. Y claro, lo que vengo a decir es que el concepto de verdad aquí pues nos permite decir que hay que tratarlos como si de humanos se tratase. Si por lo menos no queremos ser, no me gusta la palabra, hipócritas, ¿no? Si queremos ser, por decirlo así, ¿Honestos? justos y honestos, por desgracia o no, tendríamos que tratar a los replicantes como si de personas se tratase, ¿no? No sé. Yo ahí también le veo un problemita, y es que en el hecho de que tienen números de serie, automáticamente ya los puedes identificar. Entonces tenía que ser... Pero es muy difícil. Pero bueno, nosotros tenemos DNIs. ¡Toma! Solo aquí en España. Bueno, vale. ¿Sabes o qué? También te digo eso. Pero el asunto está en que tendría que existir, ¿no? Quiero decir, tendría que Tyrell, por lo menos en la primera película, lanzar esos replicantes sin números de serie, Claro. ¿no? Para entonces ya generar esa ambigüedad de que no puedes demostrar que esa persona, bueno, exceptuando esos test, ¿no? Que montan... Como con Rachel, ¿no? Que al final no le ponen esa obsolescencia, ¿no? Que en la voz en off sí que lo dice. Sí que lo dice. En la voz en off dice que Rachel al final de la peli dice no tiene obsolescencia y a saber cuánto vivirá. Aprovecho el tema de los códigos. Has hecho muy bien en recordarlo porque es que esto es increíble, y es que en la nueva película, en la 2049, juega con el tema de la genética. Sí. Y hay Después lo hablamos. Recuerdo que... después... Sí, por favor. Sí. Después De hecho, haremos el descanso y hablamos y nos metemos a fondo. De hecho, Genial. acuérdate, yo te diré la palabra códigos y tú disparas. Esa será Es la palabra clave. Pero antes de cerrar sí que me gustaría decir, ¿vosotros con qué final os quedáis? ¿Con el final ambiguo o con el, entre comillas, final feliz de A mí me gusta el abierto. de lo del 82? A mí me gusta el abierto. No sé. Yo me quedo ambos. sin lugar a dudas con el final ambiguo. Me da mucho más que pensar, aunque realmente son bastante complementarios. Podrías montar el final ambiguo y después el otro y... Sí, ¿verdad? Funciona bien. Y se Solo que uno montaría tiene bien. una musiquita bonita y luego vira un poco hacia el tecno de... No es cierto, no hemos dicho nada de la música. Ah, sí. Bueno, Vangelis. hay mucho que decir. A mí de los Vangelis. momentos de jazz me ponen burrísimo. Quiero decir, esta película, yo creo que la música de Vangelis hizo que tuviera muchísimo carácter y que la mitificara muchísimo, que ahora hablaremos de lo que ha hecho Hans Zimmer en esta nueva versión, que yo creo que tiene muchísima personalidad, la de Vangelis, Sí, pero Hans Zimmer es Hans Zimmer. Tiene su forma de sí, trabajar. claro. Así es. Bueno, yo quería citar, antes de esta ronda, una última referencia que me gusta mucho, que es la del test de empatía, ¿vale? Que hacen a los androides para saber si lo son o no. Creo que lo coge totalmente en los test de Westworld. Uno frente a otro, Muy cierto. sentados, uno frente a otro, aunque uno sepa que es un androide o no, según. Si no habéis visto la serie de Westworld, os la recomiendo mucho porque juega mucho con estas cosas, y ahí vi la referencia enseguida. Sí. Ahora que lo dices, sí. Claro que ahí sí que abres a alguien en canal y sabes si eso no es. Sí, 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 ahí sí. ahí no ahí hay sí. otra. Claro. Joder, hay que mancharse para hacer eso. Es Hay verdad. que mancharse para hacer eso. Sí, bueno, hay gente que se mancha hasta los codos, pero... Pero iban vestidos de carnicero. para- Averigua la verdad, ¿no? Entonces,
¿qué? Los dos se complementan, los dos nos funcionan, solo que yo creo que, por lo menos para mí, la película que te acabe con el momento del Final Cut en el que se meten en el ascensor y se van y te dejan a ti con... ¿Qué pasará? Sí, los van a perseguir hasta el final, ¿no? A mí me parece mucho más redondo, redondo más ese. potente, ¿no? Y aparte que no es un reciclado, porque no sé si sabéis que el otro final son escenas de El Resplandor, ¿puede ser? Hostia. ¡Claro! ¡Claro! Son ¿y escenas qué, güey? recicladas. De hecho, el primer final que tenía la película era el que vemos en el Final Cut, pero la gente no lo entendió muy bien en estos primeros visionados. Decidieron cambiarlo para la versión final cinematográfica y Ridley Scott habló con Kubrick para decir, oye, que te puedo tomar esta escena, que es que me viene muy bien. Y dice, sí, no puedes tomar exactamente la de la película, pero tengo mucho grabado. Y le pasó como 2 horas de el 2 horas cochecito de por el carretera, campo. ¿vale? Exactamente, y eso fue lo que metió. Qué crack. loco Kubrick, ¿eh? Sí, tío. Por favor, 2 horas. Es que exactamente, sí, 2 horas de Qué carretera. animal, qué loco. Y luego la que él aprovechó, ¿vale? Más lo que aprovechó. Y eso. Qué crack. Imagínate lo que hubiera sido. Tenemos un comentario en... Tanto en Twitter como en Facebook. David ha puesto el mismo comentario. Y es el siguiente. ¿Merecen derechos los replicantes? Oh, el terreno pantanoso, hombre. En teoría deberían, ¿no? Son seres vivos. Sí, pero en las pelis no los tienen. No, tenerlos no los Eso tienen. está clarísimo. Claro, pero es lo que comentábamos también con el tema del alma, ¿no? Es casi son humanos fabricados, entonces deberían tenerlos también, ¿no? Claro. En la Declaración de Independencia de los Derechos Humanos, bueno, todo ser humano, ya sea independientemente de la raza, el sexo, todo esto, merece ser tratado como digno. Claro, aquí la única diferencia es que habría que añadir la palabra o nacido, ¿no? Claro, Porque, Nacido ellos o son- creado. Ellos Nacido nacen o o creado. son creados. Ahí nos metemos en la segunda peli. Sí, porque nos ha venido al hilillo el comentario del señor Floppy. Bueno, podemos hacer una ronda de opiniones de 2049, ¿no? Sin spoilers, y luego nos metemos al trapo, ¿vale? Me gustaría, Sí. es que como habéis sacado el tema de la dignidad, bueno, como sabéis, antes lo hemos dicho, los romanos, para dirigirse a la gente libre, pues eso, utilizaban el término de la persona, ¿no? La persona es aquella que puede jugar un papel. Y de ese modo lo que podían hacer, y sacó el tema de la dignidad, es distanciarse de los esclavos. Y de ahí que los esclavos no merezcan, como concepto, no merezcan dignidad. Porque alguien digno, se ha entendido de un modo clásico que alguien digno es alguien con autodeterminación, con autonomía. Esto lo que significa es que un esclavo, o sea, una persona con dignidad, es capaz de darse leyes a sí mismo, porque esto es lo que significa autonomía. Nomos es ley, como sabéis, y autos, pues... Y entonces uno es capaz de darse leyes a uno mismo y entonces se entiende que es libre, porque al fin y al cabo la libertad no es más que regirse por tus propias leyes y no las que vienen impuestas desde fuera. Entonces... Eso. Que si merecen los replicantes dignidad. Bueno, si podemos otorgarles la capacidad de autodeterminación y de darse sus propias leyes, desde este punto de vista, quizás sí. Claro, el problema es que desde su nacimiento ya están diseñados para trabajar o para ser esclavos, ¿no? Entonces ahí está el problema de raíz. De todas maneras, yo cuando dices dignidad, no sé por qué me llega el concepto de los Van Houten. No sabe reconocer la dignidad con la dignidad. No sé por qué me viene el puto dibujo este. La patata esa. Pero hay gente que se la ha tatuado. No, Y he visto completamente. peña que se la ha tatuado. Es un Picasso, no es la dignidad. pues si queréis aportar alguna cosita a lo que ha dicho Saúl, o si no, pues entramos ya directamente de lleno a Blade Runner 2049, ¿no? Que es una secuela súper tardía, ¿no? Porque hablamos de prácticamente 25 años, ¿no? De diferencia. ¿No? Del 82, y estamos en el 2017. Secuela de una película de hace 25 años y que Ridley Scott, director de la original, esta vez no dirige, produce. Por lo tanto, ya sabes que hay una línea de continuidad y hay un respeto por el material original.
y si le dejan la tarea pues a ese señor que nos encanta tanto en esta casa, ¿no? Que es Denis Villeneuve. 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 Nos encanta tener aquí a Carol y que nos corrija. Siempre tenemos a alguien en el programa que nos corrige, ¿eh? Mejor. Es espléndido, tío. La vida. Así da gusto. Y bueno, ya hemos comentado antes, ¿no? Que repite por otra vez a los mandos del guión al señor Fancher, ¿no? Pero esta vez tiene a Michael Green como coleguita con el que coescribe este guión. Así que, ¿qué más podemos decir de esta película aparte que la protagoniza ese señor con rostro inquebrantable, ¿no? Ese rostro de hierro, ¿no? Que es Tan expresivo él. Ryan Gosling, me encanta. Es que no sé si me gusta más cuando está súper expresivo o cuando está completamente... ¿Sabes? Yo creo que aquí está muy bien contenido. Opino igual. Yo creo que hace buen papel. Yo creo que fue Drive quien le dio este papel. Seguramente. Además que creo que este señor a mí, no sé, es que me encanta. Además hace nada estaba bailando. En La La En Land. La La Land, ¿vale? Y se metió en esta movida. Además que creo que el que también le tocó la lotería fue Dave Bautista, ¿no? Cuando hizo Sí. Guardianes de la Galaxia, porque está cayendo de producciones como Bond, ¿no? Aquí a producciones como Blade Runner, ¿no? Y es mucho mejor actor de lo que pintaba Sí. en un primer principio. Es verdad, cierto. es verdad. Sí, sí. También tenemos a Robin Wright, ya no Penn, ahora es Robin Wright a secas, que creo que hace un papel de comisaria de poli bastante durilla. Está guay. Jenny. Maldita Jenny, como la odio. Y luego, si no recuerdo mal, pues también tenemos a esa... No es Ana. nacional, ella es argentina, si no recuerdo mal, ¿no? Ana de Canarias. Armas. ¿Es Canaria? Porque la tenía yo como... Creo que es un poco cruce de algo. Es sí, un ¿no? cruce de cruce raza. replicante. No, joder, de y- nacionalidades. pero Ana de creo que sí que tiene No, algo de nació- español. nació en Cuba. Nació en nació en Cuba. Cuba. Sí, pero sí. se ha criado sobre todo aquí en Sí, España. bueno, aquí la hemos visto en megaproducciones como Mentiras y Gordas o El Internado, esa serie maravillosa de Antena 3. Pero luego ha ido haciendo cositas como esa película con Keanu Reeves, Tok Tok se llama, Tok Tok, creo, o algo sí. así. Y poquito a poquito se ha ganado un nombre y creo que aquí también hace un gran papel, aunque luego entramos un poquito en materia. Y bueno, repite gente original, ¿no? Como Harrison Ford. En el, Anda, que ¿en serio? en el que yo considero que este hombre cuando ha envejecido hace siempre el mismo papel, que es ya sí mismo. Sí. Ay, mira, es Han Solo, mira, Indiana Jones. ¿Sabes? Se vale Señor para todo. Cascarrabias. Sí, sí, Tenía un ¿verdad? toque- Se tiene le un nota toque ese aire siniestro ya aquí, cascadito, ¿no? De gruñón. Es un gruñón entrañable. ¿Sabes? Pero un gruñón El otro malo. día escuchaba en una entrevista... Hay un toque de Sí, malevolencia, encanta. ¿eh? El otro día escuchaba en una entrevista, le preguntaron que si se ha propuesto como meta vital hundir todos los papeles que ayudó a crear. Se le quedó una cara y él contestó literalmente, me he propuesto como meta vital darte una patada. Pues poca broma porque lo hará. Porque lo está haciendo todo. Sí, Si sí, está está cerrando sobreviviendo, yo todas. creo que en ese momento en el que acabe de rodar la siguiente película de Indiana Jones, yo Qué creo, miedo. sinceramente, con todo lo que le ha pasado, por esos accidentes Sí. accidentes de avión a los que ha sobrevivido. Estamos hablando de un señor de más de 70 años. Y- ¿eh? que- Sí, sí. Poquita broma, ¿eh? ¿Tú has visto el cuerpazo que tiene en la peli? Sí. Se, Se- le nota se fortachón, conserva ¿eh? muy bien, sí. Él dijo que... Eso es bueno, CGI todo. Ay, qué malo eres, tío. Este hombre va al gimnasio todos los días porque sabe que en el momento que se deje un día va cuesta abajo. Se hunde. Mi abuelo ha sido señor de campo toda la vida y en el momento en que ya pues la salud ya no acompañaba y dejó de ir al campo, mi abuelo te tumbaba. A un pulso te destrozaba el brazo. Voilà. Y estamos hablando de un señor más que jubilado, pero claro, su campo es su vida. Y claro, en cuanto lo dejó ya fue cuesta abajo, al fin y al cabo, el cuerpo no responde de la misma manera. Y yo creo que a Harrison Ford le pasará igual. Hasta que estrene Indiana Jones, este tío al gimnasio todo y luego ya, señor patata. Hará otros papeles más. Sí, sí. También tenemos a Jared Leto, ¿no? Ganador del Oscar y que hace esos papeles que tanto le gustan a él que son, Ambiguos, Mesías. son ambiguos. raretas, Sí, sí. ambiguas y que Sí, sí. solo los puede hacer él porque, no sé, todo el momento que sale en pantalla es como... Ay, señor mío, te hace esta especie de Jesucristo 2.0. Es un poco Eso le encanta. el sustituto de Tyrell, ¿no? En esta peli. Sí, Un poco. Wallace, Parece- ¿no? Se llamaba. sí, sí. Neander Wallace. Wallace absorbe, ¿no? Tyrell, lo que comenta. Lo compra la Rose Corporation. No, la Wallace, perdón. La Rose La es de la Wallace. novela. Sí. La Wallace Corporation absorbe la Tyrell después de una crisis de replicantes de la que se nos habla al comenzar la película. De hecho, Víctor, enseguida lo comentamos, ¿no? Que es una cosa muy curiosa porque si Tyrell ya les otorga esa vida de 4 años límite, Jared Leto directamente se lo quita. Es en plan, sois ilimitados. En plan, está muy bien, pero ¿por qué?
Quiero decir, ¿no sabes que precisamente ese límite de vida estaba para que no se revelara? Es que es uno de los personajes más enigmáticos de la película, Sí. ¿no? Que no sabes muy bien de qué va. Sale un par de veces, además no sale mucho, pero sus escenas son contundentes, ¿eh? Sí, pero es lo Muy, que muy hablaba el otro día contundentes. con Rubén, porque ya sabes que es defensor de De Jared Jared Leto. Leto. Está enamorado de él. sí. Está enamorado. Y él me lo dice, pero acepta que lo hace bien. Y digo, es que en esta película realmente no ha hecho el personaje suyo. No, para mí no lo ha para hecho nada, suyo. para nada. En Dallas Buyers Club, por la que tiene un premio, pues sí, lo ha hecho suyo. Es personaje y es papel suyo, porque lo ha hecho suyo. Pero, Pero esta ¿te película no. refieres que no puedes separar a Jared Leto del personaje? ¿Te refieres a eso? Me refiero a que no ha hecho el papel suyo. O sea- No ha conseguido darle una personalidad realmente, para mí. Porque ha sido muy... Te miro para asustarte. Perdona, pero Y estoy cegato. precisamente miedo no da, ¿no? No. Pero ¿qué es lo que dice con su mirada? Te dice, yo soy el puto amo y yo voy a revelarme y voy a hacer cosas que tú ni te vas a imaginar. Es el nuevo Mesías. Efectivamente. Entonces, ¿tú crees que realmente la actuación de Jared Leto ha sido para decir, ha hecho un personaje y lo ha creado él de un guión que le han dado? Hombre, Jared Leto creo que se sumó al proyecto tarde. Sí, bastante Entonces yo creo tarde. que lo tenían en cuenta de que consiguieron un gran nombre a última hora para un papel de supuesta relevancia, ¿no? En plan, tú es que vas a tener un peso específico en la película y tu personaje va a ser un gran personaje. De poquito metraje, pero va a ser uno grande. De esto no se ha dicho nada, pero yo creo que seguramente cuando tenían el personaje construido y no tenían un actor, pensaron en él porque es un personaje que le pega para Sí. su forma de actuar. Sí, porque ese aire divino, este hombre que, ¿no? Que es muy histriónico y tiene sus historias de que te hace un Joker, ¿no? Y luego te hace, por ejemplo, yo qué sé, el personaje de la travesti de Dallas Buyers Club. Transexual. Sí, es cierto, es Transgénero, transexual. sí. No tengo que Sí. verlo eso. Ah, sí, sí. ¿No Me lo has encanta visto? Saúl con esa mirada de tengo que ver eso. Es que, Sí, lo hace muy bien. esa película Te es vas muy a sorprender, amigo mío. Sí, sí. hombre, La verdad es que sí, ¿eh? es la película por la que ganó el Oscar, sí. Pero está hasta Pues en la no lo he sopa visto, el ¿eh? puto Jared Pues sí. Leto, tío. Eso es verdad, Estoy últimamente harta. sí. Estoy harta. Estoy harta. Encima vienen a España 30 Seconds to Mars en breve, creo. Joder, pues ¿dónde? En Barcelona, Ya creo. voy yo y acabo con todo esto. Bueno, vamos a la película y hacemos la ronda de opiniones, que si no, se nos va el Sí, tiempo. habrá que hablar ya de lo que es la peli. Bueno, que sin spoilers para nuestros oyentes y luego ya entraremos un poquito más a trapo. ¿Qué os ha parecido la película? A mí la película me ha gustado mucho y ha conseguido algo que yo creía que no era posible. Y creo que es una secuela bastante digna de la primera, sin, a mi opinión, llegar al mismo nivel. Pero una secuela bastante digna, con sus fallos, que los tiene, pero muy interesante y muy recomendable. Yo creo que todo el que haya disfrutado la primera película, seguramente esta la disfrutará. Vic, ¿qué Yo, opinas? desde el principio tenía confianza en Denis Villeneuve. Y yo sabía que iba a hacer una buena peli. Hay mucha gente que se ha sorprendido, en plan, ostras, si es una secuela de Blade Runner y es buena, ¿no? A lo mejor no seguían a este director, ¿no? Que es la hostia. Y a mí me ha gustado. Realmente creo que, a ver, a nivel visual es una maravilla. Creo que tanto a nivel visual como musical le debe mucho a La Llegada. Muchísimo. Y creo que es una película que hay que ver más de una vez para llegar a saber lo que significa. Yo la he visto solo una vez en el cine y salí de la peli pensando, no sé si me ha gustado realmente, ¿sabes? Hay cosas que me han gustado, otras que no. En general yo creo que sí que me ha gustado. Quizá el excesivo tiempo de duración, un poco, pero en general Es el punto en el Es que seguramente más se flojea. coincida, ¿no? Ujú. Ujú. Y más gente se ha quejado también. Porque, a ver, a mí me ha gustado muchísimo. La marca España también sigue vigente en esta película, rodada en Almería, desierto almeriense, que ¿Ah, eso ha sido brutal. Eso no lo sabía. Es que Qué por eso curioso. mola tanto la fotografía, porque ha salido en España. y a mí me ha gustado muchísimo y lo mismo que lo que has dicho tú, este director a mí me ha gustado desde el principio que he visto películas suyas, como Prisioneros, La Llegada, todas. Aún así, creo que ha querido emular mucho a Ridley Scott y no lo acabo de ver a él en esta película. Yo veo mucho Blade Runner, pero a él como director no lo acabo de encontrar. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Sí, De- hombre, aunque los primeros planos son puro él. Es que no sé. Y el color es Puro, muy puro, Sí, suyo. ¿puro qué? Puro Belinov.
O vale. o Villeneuve. Villeneuve. Y eso, el ritmo de la película yo creo que emula también muy bien lo que era la primera, que es ese tono, Sí, esa, sí, claro. esa lentitud de planos y lo que decías tú, Saúl, de recrearse y pensar y decir qué acabo de decir. Darte ese tiempo para... Sí, para Que está reflexionar. bien eso también, ¿no? Que a ver, mola, pero hoy en día se critica muchísimo porque es un ritmo muy lento. Pues a mí me gusta. Claro, pero Yo en cuando me cine dijeron, actual- es una peli muy lenta, yo, pues me va a gustar. Claro, Yo pero pensé lo mismo. Claro, a mí también, pero en un cine actual que todo va a toda paleta y va todo rápido y Fast and Furious, pues no Sí, mola. está claro. Yo creo que, de hecho, creo que uno de los de las razones por qué no está teniendo éxito en taquilla es esa. La Efectivamente. crítica supongo que la califica de lenta y no de acción, E porque no es insulsa. una película Es de que acción. yo he leído muchas cosas que he dicho, por favor, o sea, Ujú. ¿quién coño está escribiendo esto? Bueno, Carol, para resumir, ¿te ha gustado, sí o no? Me ha gustado. Me ha gustado mucho. A mí me da la sensación de que en efecto a la gente que no le ha gustado, yo creo, me da la impresión de que es por esos tiempos de silencio que te da la película, que te regala la película para que puedas pensar un poco. Pero estos tiempos hoy en día creo no se aprovechan. Exacto. No. Uno lo que espera es pues que pase algo. ¿Y Claro. ¿Qué hacen? ¿Por qué no ocurre algo aquí? ¿Por qué me enseñan esta ¡Ay, ciudad? ¡Que pasen cosas, por Dios! Claro, que pase algo ya, por favor. Y si no pasa algo de aquí 10 segundos, me voy a poner a mirar el móvil, ¿sabes? Exacto. Porque ahí también pasan cosas todo el rato. Entonces, es un poco... es un poco el concepto de modernidad líquida. Sí. ¿Qué concepto es ese? Creo que es de Zygmunt Bauman. Es un autor, un filósofo actual que, bueno, entre otras cosas, habla sobre el concepto de modernidad líquida. Él dice que actualmente estamos en un momento en el cual todo ocurre muy deprisa. En un solo siglo el ritmo vital en general se ha acelerado hasta tal punto que nadie tiene tiempo de preguntarse acerca de nada y que todo transcurre muy deprisa y que lo único que cuenta es qué va a ocurrir luego, qué hago yo ahora, pero nunca voy a pararme a pensar y voy a pararme a ver si, por ejemplo, una cosa tan importante como es mi vida, pues la estoy llevando hacia donde yo quiero. Por decirlo así, él dice que hemos cambiado de una solidez a una liquidez tan grande que yo no me doy a mí mismo tiempo para reflexionar acerca de quién soy, porque al fin y al cabo recibo estímulos constantemente del exterior. No me doy tiempo ni... Y claro, en este caso es muy claro, porque esos momentos de silencio son para que tú reflexiones sobre el argumento y para que pongas de ti y bueno, hay una distinción entre espectador pasivo y espectador activo, y la de activo se está perdiendo ya, y esa de espectador activo está en la película en cierto modo, pero tú tienes que implicarte en la película para que aflore, ¿no? Y es lo que creo que no se ha entendido. Al margen de esto, a mí me ha gustado la película. Creo que hay algunas partes del guión que desentonan. Bueno, no sé si esto es un spoiler, pero eso que se dice de perra o perro, no sé qué, que es como insultando a otro personaje. ¿Pellejo? Bueno, ocurre hacia el final. Ah, luego las partes de... Pellejo. Algo así. Y es como... Pellejoso. Sí, Pellejoso. Skinner en inglés. Y- Eso lo recuperan de la primera y- película y y- del libro. ¿Ah, sí? Sí. Quizá está bien porque, bueno, es un toque comercial ahí, pero a mí me desontonó. Es como, ay, has perdido un poquito de esencia aquí, ¿no? Pero bueno, pero es te refieres igual. al final, con Hacia la el pelea final. Sí, Ah. pero pasa más veces que Sí, dicen sí, algo sí. que dices, ay, Ya, esto me bueno. desentona, Puede ser, un puede ser. poquito. Cuando Pero va a bueno, su casa, ¿no? Cuando va a su casa hay un momento también que él está subiendo por el edificio y le empiezan a insultar los vecinos. Eso al principio, sí. es como que, ay, preferiría silencio, ¿sabes? Pero claro, entonces piensas, ay, pero es que el silencio, la gente no lo entenderá mirar al móvil. Entonces, mira, voy a Eso me mirar- pasó mucho cuando fui a verla. yo, Claro, sí. mientras pasa esto, casi que voy a ver el Twitter o que pasan cosas que a mí me gusta que pasen cosas todo el rato, ¿eh? Y bueno, al margen de eso, me gustó. Me pareció que quizá el metraje fue un poco largo, ¿no? Como ya hemos dicho. Y
Y en general creo que trata de seguir líneas similares a la anterior, ¿no? Eso, tiempos de silencio, visualmente creo que trata de acercarse, y por dar un apunte, me gustó la idea de que ahora el problema se traslade a la búsqueda del yo, pero desde un punto de vista del nacimiento. En la anterior peli lo que buscamos, lo que hay es un personaje que lo que busca es preguntarse por la muerte y tratar de evitarla. Hoy, en cambio, en esta peli lo que tenemos es yo que he nacido, ¿por qué? O no, ya lo veremos. ¿Por qué no puedo ser considerado como un ser humano? ¿No? Entonces, esa distinción entre muerte y nacimiento, ¿vale? Me gusta. No, yo diría que otro aplauso para este señor, porque es una delicia también cuando habla. Y bueno, yo quisiera coger un poquito de lo que habéis dicho todos. Yo lo digo ya directamente, a mí me gustó la película, la disfruté bien, como una secuela digna de la película. Pero claro, recogiendo un poquito términos de lo que habéis dicho todos, me ha llamado, por ejemplo, la atención de... Yo, por ejemplo, sí que me gusta, ¿no? Que se muestre, por ejemplo, ese Los Ángeles, con ese bullicio, ¿no? Porque ahí estamos hablando de una sobrepoblación brutal, por lo tanto, tiene que haber gente, es difícil, ¿no? Que estén todas en silencio, sobre todo cuando hay un pellejudo de estos a su alrededor, que es una cosa que yo sí que quería ver, ¿no? Quería ver cómo trataban a un personaje, ¿no? A un replicante de esa forma, con ese desprecio, ¿no? Y estabais comentando también algo, aparte de lo de las críticas, también estabais hablando acerca del tema del consumo del cine, ¿no? Que al fin y al cabo la gente ahora va al cine porque es un producto de evasión. Van a entretenerse al cine, porque hay mil formas de entretenerse en el planeta. Si el cine no me entretiene, me voy al teléfono. Si no, a la tele. Si no... Un libro. A veces. A veces. Sí, Cada vez menos. Un libro. ¿Sabes? Y claro, ¿qué ha sucedido? Que al igual que películas como Madre, ¿no? Bueno, Madre ha sido una película controvertida y también se ha pegado Se habla mucho de ella y la verdad es que me gusta. Sí, se ha pegado un buen batacazo recoge también en ese taquilla. tema del espectador activo, esa película. Claro, pero también funciona de dos formas, y es que son apuestas de grandes estudios por directores con renombre, y son grandes apuestas con mucho presupuesto y que se esperan que, ya que están dirigidas a un público adulto, que se responda, ¿no? Porque siempre están esos críticos o esa gente, ¿no? Ese movimiento que hay acerca de es que siempre estáis haciendo películas de consumo, siempre estáis haciendo secuelas, queremos productos originales, queremos productos para gente madura, que nos hagan pensar, pero es que luego este tipo de productos se estrenan y no dan dinero. Entonces, las majors, ¿qué hacen? No vamos a invertir en algo que no vais a ver. Pero es que los millennials estamos pelados, tío. ¿A qué te refieres? Que los millennials estamos pelados, no vamos al cine. No, ya eso lo llego a entender. Y lo que ocurre es que son dos cosas, ¿vale? Por un lado, me gustaría comentaros lo que dice Scorsese acerca del caso, por ejemplo, que ha pasado con Madre, de Aronofsky, que son frases que me encanta, ¿sabes?, recopilar en la libreta. Y es que dice que las buenas películas de auténticos cineastas no están hechas para ser descifradas, consumidas y comprendidas al instante. Qué grande. O sea, es el tiempo y la reflexión de tal obra, ¿no?, la que te da luego ese significado, que puede ser incluso propio, o puede que alguien reflexione de una forma tan magistral, ¿no?, que te acabe contaminando tu propia opinión y digas, es que esa es, ¿no? Esa Claro, es la... Exacto. Es que es eso, quiero decir, tú acabas de oír un diálogo muy profundo y lo último que esperas es que surja otro y no te deje reflexionar sobre el que ya... Necesitas un tiempo para interiorizar. Claro, necesitas un tiempo para decir, bueno, pues esto que ha dicho, pues ha querido decir esto, tal, significa que tal, y no, vamos, yo agradezco que me den un tiempo para pensar y no que me den otro diálogo que vaya de otra cosa y enseguida olvido el anterior y pierdes los aquí, matices completamente. Claro. Entonces se agradece, claro. Y luego también volviendo un poquito a lo que estábamos comentando de la película que no haya funcionando en taquilla, ¿no? No solo porque la gente no vaya al cine, sino porque, por ejemplo, defiende Max Landis, que también es cineasta, ¿no? Es hijo de John Landis, del director de El hombre lobo americano en Londres. Él ha hecho otras películas, sobre todo se dedica a guiones, ¿no? Guionista de Chronicle, guionista de joyas como Víctor Frankenstein y Mr. Right y cosas así. Y él que la verdad es que es un tipo muy activo en Twitter, pero también muy agresivo. Cuando comenta, ¿sabes?, va a cuchillo.
y comentaba que el tráiler o los trailers o sea, la promoción de esta película no vende la película como tal. O sea, ya trata el producto como que nosotros tenemos que dar por sentado qué es Blade Runner, qué película es, qué nos cuenta, y el tráiler te ofrece solo la secuela. O sea, te ofrece solo imágenes bonitas, momentos para el recuerdo, y tú con eso tienes que asumir que esta película va a ser la hostia porque también tiene estrellas, porque también sale Harrison Ford. Ahí va, otra de Harrison Ford, qué bueno, ¿no? Fanservice, ¿no? Exacto. El tráiler tiene mucho fanservice, cosa que en la película hay mucho menos. Sí. Entonces, de hecho, yo habla incluso de lo ello. agradecí. Yo Porque, también. por ejemplo, en Star Wars... Pero es que tú lo agradeces como fan Sí, de Blade Runner, pero el que no es fan de Blade Runner se queda con 4 planos bonitos, con 2 caras conocidas, pero poco más. Entonces no ¿Verdad? saben lo que van a ver. Apenas hay un tráiler que te diga que esto es un detective que tiene un caso para descubrir no sé qué, que le lleva no sé cuánto, que Harrison Ford es la clave. Nada, tú tienes que armarte la película, y el problema es que la gente necesita cosas claras para saber en qué se va a dejar el dinero. Claro. Y a nivel comercial esto no ha funcionado. ¿Sabes? La gente no se arriesga. Decir entrar a ver Vengadores 57, sí, es verdad. que ya conoce los personajes, Claro. que meterse en esto. Y es un problema. Porque es un problema. Y luego también el director, efectivamente las críticas pueden hacer daño. Porque esa gente que dice, ay, la película es muy lenta. Hombre, es lenta, que decir, la película original trata de ser también súper reflexiva y dura 2 horas. Esta dura 2 horas 40 y pico. Que es el problema que tenemos ahora. Antes las películas de 2 horas eran Largas. grandes películas largas, y ahora por menos de 2 horas parece que no te están dando un entretenimiento de calidad. Ahí está. Y eso es un He problema. pagado por poco. Efectivamente, he pagado por poco. Vaya, pero ¿la película te ha gustado? Sí, pero por lo que he pagado debería haber durado media hora más, ¿no? Y tú, Joder, pero bueno, no pagas Dura por hora y no media pagas y por eso es minutos. impensable. efectivamente, no pagas por minutos también, lo que dice Dix. Pagas por minutos, taxímetro. Y que es un problema. Y lo dice de Villeneuve. Villeneuve. Lo dice el director de la película, Cuando lo ¿no? vayas a decir me haces... Y ya digo yo el nombre. Vale. Que es que todos deberíamos leer sobre la película o sobre cualquier obra de ficción, ¿no? Después de haberla leído, visto, lo que sea, no antes. Claro. Eso es un problema, porque ya vas con una idea preconcebida que a veces no es ni positiva ni negativa, pero lo mejor es que deberíamos afrontar una película virgen. Virgen totalmente. Si vas a ciegas a un producto, siempre estás dispuesto a que te sorprenda. Pero Claro, es el riesgo. si hemos visto el tráiler, por ejemplo, uno de los puntos que pierde la película es que dices, bueno, sé que va a salir Harrison Ford, cosa que en la película al principio no... Hasta las 2 horas de metraje no sale. Ahí está. Exacto. No te da pistas de que sí, es un personaje importante ahí, pero dices, podría salir, podría no salir. En cambio, eso ya te lo está mostrando el tráiler. Ya te está vendiendo cosas que, sin saberlas, quizá hubiera sido más interesante. Sí. Es difícil mantenerse también aislado. Vivimos en la época de Internet y llegar sin Claro, saber es absolutamente verdad. nada. Es muy difícil, es Muy muy difícil. difícil. Y luego, para que una obra te guste, ya sea una lectura o una película, parece conveniente, mientras la estás viendo o cuando ya has visto el tráiler o eso, parece conveniente tratar de descubrir a qué preguntas quiere responder. Yo, si voy a ver Blade Runner, pues yo qué sé, tratar de reflexionar y pensar, ostras, pues igual la pregunta que me quiere hacer la película es si un ser humano, o sea, si una máquina puede llegar a ser tratada como un ser humano, ¿no? O si una máquina puede llegar a tener vida. Y esto con otras muchas películas. Tú, cuando vas a ver una película, trata un poco de ser un poco espectador activo y trata de ver a qué pregunta, porque toda obra te va a hacer unas preguntas. Tú trata de ver cuáles son, claro. Porque si no, vas a esperar acción y ya está. No sé. No se trata solo de acción, sino de ver la esencia. Y la esencia de la película es a qué problemas se enfrenta. Porque toda búsqueda narrativa, al final, también trata sobre unos problemas a los que trata de responder. Y en realidad todo guión puede estar buscando a lo largo de su creación, por decirlo así, unas respuestas a unas preguntas concretas. Claro. De hecho, si os parece, y una vez hemos expuesto nuestras opiniones, empezamos ya con territorio spoilers, así que empezamos ya al cuchillo y al ataque, ¿no? ¿Y queréis empezar por algún punto en concreto? De hecho, has comentado tú que, de hecho, el personaje de Ford, y Víctor también, entra muy tarde en la película y en el trailer ya te lo meten. Sí, sí. Para mí fue una completa sorpresa ver a Rachel
ver al personaje de Shen Yong Sorpresa. aparecer por ahí, que de hecho yo me quedé con Víctor en los títulos diciendo, fijaos, es ella. Está ahí. Y la rejuvenecen cierto. con la tecnología que hemos visto ya en múltiples películas, ¿no? Estos últimos años, y está en la peli. Sí. Y de hecho, no sé si a vosotros os dio la misma impresión, pero a mí sabía que era CGI todo ese rejuvenecimiento, pero yo es que me lo veí, yo me lo tragaba. Yo Sí. estaba ahí mirando y digo, madre mía, cómo ha avanzado la tecnología. Sé que no es real, pero la estoy viendo. Además que, para... ¿Cuánto? No llega a minuto de metraje. No, No, podríamos no. decir que es un cameo. Sí, totalmente. No es más que eso. De todos modos, ha habido muchísimo secretismo en esta película, lo cual yo lo agradecí, porque yo como cinéfilo y como al final seguidor de Blade Runner, voy a que me sorprendan. Pero la gente no, que es lo que estábamos comentando antes. Pero yo, por ejemplo, entré en la película sin saber que K, el personaje de Ryan Gosling, era un replicante. Yo tampoco lo sabía. Entonces ya directamente me llevé esa sorpresa y fue muy grata. Luego, a medida que vas viendo la película, empiezan esas preguntas, empiezas a ver ese tipo, ¿no? Que luego comentaba Saúl, ¿no? De que este personaje se da cuenta de que puede no haber sido creado, puede haber sido nacido y puede haber sido como ese único replicante. Bueno, ya no sé si llamarlo replicante. Es que ahí se difumina la línea. Porque claro, se supone que es Claro. hijo de replicantes. O hijo o semirreplicante, porque a lo mejor es que es lo de siempre, ¿no? La ambigüedad entre el Descartes humano, Descartes replicante. Que esta película juega también incluso con ello, porque creo que, pese a algún comentario, no sé, mal o bien interpretado, puedes sacar tus propias conclusiones, pero nunca te lo dicen, no, es que esto Sí, es sí, así sí, y esto es entonces- así. Me encantó. Pero está bueno, está bien que no se resuelva eso. Me encantó porque cada uno te dice una cosita suelta y la verdad es que creo que eso le añade muchísimo valor a la película. Y tú, creo, Dani, también lo comentabas, ¿no? Esta película seguramente sea con los años, se convertirá en otra cosa, ¿no? Posiblemente adquiera ese título de culto. Sí, yo creo que va a seguir más o menos la estela en paralelo de lo que hizo la primera película. Un fracaso bastante importante en taquilla, pero en cuanto la gente que la vea sea la que quiere verla, realmente se le dará bastante más valor. A mí es la impresión que me da. Además, en pantalla grande es sublime. Y el sonido, claro. el Sí, sonido sí. es fantástico. Quiero decir, a nivel visual, quiero decir, a nivel de sonido. De hecho, claro, yo quería preguntarle también a Saúl, él que ha tenido oportunidad de ver la primera en un cine. Es que en cuanto lo has dicho he pensado, joder, si hubieras visto la primera. Joder, tío. Es que, uf, me pareció tan enorme, tan sublime ver. Uf, es que es genial, de verdad. La primera, en pantalla grande, me pareció increíble. Me pareció, yo qué sé, todas estas escenas en las cuales se ve la ciudad con esas luces, con la música de Vangelis de fondo. Es que es impresionante, quiero decir. Me gustó muchísimo más que seguramente si lo hubiese visto en mi casa. Fíjate, tío. Una profundidad, esos ratos de silencio en medio de Sin voz, de ¿no? la sala de cine, ahí con, yo qué sé, todo ese vacío, ese abismo que en realidad te produce una sala de cine. Buah, me encantó, me pareció increíble, de verdad. Hostia. Me gustó más que la nueva. Hombre, Hay pelis que hay que verlas en el cine. No tiene, Claro. a ver, a alguien le gustará más la segunda, pero a mí me pareció increíble. no sé yo, ¿eh? Uf. ¿Alguien habrá? Bueno, ¿Alguien habrá? quien quiera más acción a lo mejor y más cosas, aunque la primera tenía muchas, Claro. pero bueno, que me pareció increíble, de verdad. Qué bueno, tío. Sí. Me entré pensando que iba a ver la nueva y salí mejor. Qué bien. Has nombrado a Vangelis y eso me lleva también a pensar en algo que estaba comentando es con Dani, ¿no? La Ahora se música. encarga Hans Zimmer de junto Sí. con alguien más, si no recuerdo mal. Con ¿no? Ben Wolfish. Iban a ser tres. Iban Los a ser que- tres también. los que iban a hacer Johan la banda- Johansson, pero se Sí, porque descolgó. Johan Johansson es el que hace las bandas sonoras para Denis Villeneuve. De La Llegada, Sicario y todas estas películas. Pero al final se retiró del proyecto y se quedaron Zimmer y... ¿Cómo has dicho que se llama? Y Ben Wolfish. Que fíjate, porque George Johansson lo veo como más acorde Sí. a heredar un poco el espíritu de Vangelis, y a Hans Zimmer lo veo más como nombre comercial de vamos a llenar esta parte, ¿no? Seguramente. Hans Zimmer porque ahora tiene se ha de hecho todo. mucho nombre. Hans Zimmer tiene de todo. Cosas más comerciales y cosas más... así. Pero me refiero que como nombre comercial Sí, la está gente claro, lo reconoce sí, sí. muchísimo más. Muchísimo que no más. quiere decir que no le pegue, pero me parece Ya. muchísimo más peculiar e incluso, no sé, heredero de Vangelis, alguien como Johansson, que el propio Zimmer. Cierto, Sí, seguramente. Y además cada uno es como que pone su impronta. En ningún momento he podido encontrar qué parte de la banda sonora corresponde a cada uno de los dos en cuanto a los arreglos.
Pero a mí me da la impresión, por lo menos sabiendo cómo trabajan cada uno de ellos, que Hans Zimmer ha hecho los arreglos de la música de Vangelis, que ya traíamos de la primera película en estas nuevas versiones, y luego Ben Wolfis, que para los que no lo conozcáis es el autor de la banda sonora de It, por ejemplo, muy reciente, de la nueva película. Todas estas partes en las que la percusión es tan poderosa, en las persecuciones y demás, yo estoy casi seguro de que esa parte es la de Ben, mientras que el resto es de Hans Zimmer. A mí es la impresión que me da. No sé. Esa dualidad, y son dos estilos muy distintos, lo nuevo contra quizá lo clásico renovado, y creo que encaja bastante bien. Es verdad, no tiene el mismo impacto que tiene Vangelis, pienso yo, como banda sonora, pero es un bastante buen trabajo, en mi opinión. Es que tenía mucha personalidad, ¿no? La original. Y Muchísima. creo que eso a veces o tiras por la misma línea o rompes radicalmente y... Claro, tenía ese toque noir, pero futurista, ese jazz renovado. Sí. Y claro, también hay que decir que como esta película tampoco es tan de cine negro como era la primera, quizá necesitaba otro tipo de banda sonora. Sin embargo, tiene muchísimos elementos, ¿no? Está ese... Tiene sus cositas, sí. Ese detective también venido a menos, ese jefe de policía... a mí, de hecho, os acordaréis cuando, después de recibir las múltiples palizas que recibe el personaje de K, ¿no? Ese momento en el que tiene la cara completamente llena de tiritas y esparadrapo, que me recordó automáticamente a Marv, de Sin City. Sí. Sobre todo por la iluminación y el color... Es que eso también es puro noise, ¿no? Al fin y Pero al cabo. Fijaos que es una película bastante más luminosa que la anterior. No tenemos tanta noche. Y eso es lo que quizá me saque de ese género. Porque el género noir, como su propio nombre indica, tira mucho más hacia la noche. También escapa bastante, ¿no? Quiero decir, prácticamente toda la película anterior se ubica en Los Ángeles, pero aquí a mitad de la película viajamos hay un mucho más en el que se... Claro. Sí. Pero es más fiel al libro, porque ese polvo... que está siempre en el ambiente. Sí que es verdad, la es más fiel al ambientación, libro. la ambientación seguramente sea mucho más parecida a lo que Philip K. Dick quiso transmitir en su libro. Claro. Quien haya leído el libro, yo no lo he leído. Yo tampoco. Sí, ¿Este humo está muy presente de forma narrativa? ¿O? Muchísimo. Se habla mucho de esa eso es contaminación, es muy esa clave. niebla, ese agobio en la atmósfera. Claro, eso es Es lo muy primero clave. que te cuentan, además, cuando inicias. Claro, te ponen en contexto del mundo y en el luego que estás. se va repitiendo a lo largo del libro. Es que Mucho. lo más seguro es que tenga que ver con las luces y las sombras de la novela. Entonces, ahora que lo mencionáis, igual me animo y le echo un vistazo. Porque... Es muy interesante, es muy cortita. Yo la primera vez que me la leí, en 2 días está. Suele ser claro. un autor que si te pones con él, se lee muy rápido. Tiene muy buena pinta ese juego entre niebla y polvo en el aire porque está todo Y contaminado. ceniza. Y Que ceniza. aquí se refleja muy bien esa nieve que parece nieve, pero yo estoy casi convencido de que buena parte de la película es ceniza, es no es ceniza. nieve. muchas veces cuando aparece en una novela narrativa o en una película un juego de luces y sombras, el significado suele ser, bueno, El bien y el mal. aquí esto no está tan claro, el bien y el mal, La escala de la grises. confusión, ¿vale? El descubrimiento y la búsqueda de la verdad. Cuando hay luces y sombras, y en este caso polvo, humo, cosas que nublan la vista, viene a aportar un significado muy grande a la estructura narrativa. Entonces, me parece muy interesante. Habíais comentado antes cómo llegamos a esto, ¿no? Y si no recuerdo mal, había una especie de cortos que se lanzaron unos meses o semanas antes. ¿Habéis podido verlos? ¿Qué podéis contarnos de esto? Yo la verdad es que he de decir que los tengo pendientes. Quería verlos para antes del programa, pero son esas joyitas que seguramente después de este programa me las voy a, de seguida. Claro. A ver, yo los he visto, los vi antes de la película y personalmente, pese a que hay mucha gente que piensa lo contrario, creo que es mejor ir a la película sin verlos. Ajá. Porque realmente te ponen en contexto de lo que es este universo y te aportan bastante, pero te quitan ese punto de magia que tienes de descubrirlo por ti mismo en la película, porque toda la información que te aportan, que es uno de ellos es el apagón al que se hace referencia, Muy bien. de los replicantes, o el personaje de Batista, que también protagoniza uno de los cortos, toda esa es una información que después en la película puedes verla. Entonces, en mi opinión, personalmente pienso que es mejor verlos después. Y es un poco lo que pasaba en Matrix con aquellos cortos que se hicieron de Animatrix. Sí, bueno, para la trilogía. Eran bastante independientes, ¿no? Eran muy independientes, pero realmente los disfrutabas más si estabas puesto en ese Sí, ya universo. conocías más. Sí, es verdad. Exactamente. Entonces te aportan un poquito más,
pero tampoco creo que sean imprescindibles para entender la película, ni mucho menos. ¿Para cuándo un programa especial sobre Matrix? Pues Sería muy oyéndote hablar, mañana. Buah, es que... No, a ver, eso se tendrá que hacer. Quiero decir, creo que para este 2018 se preparará y saldrá, porque ha sido una de esas grandes sagas de las que... Sobre todo en la primera hay muchísima amiga y es toda la caverna platónica. Toda pero ella, yo pensaba toda. que las El otras mito. dos... Yo pensaba que las otras dos partes no tenían tanto de rascar. Algo tienen. Sí, tienen cosas. Tienen Sí, tienen en la bastante. segunda película hay como unos tres diálogos clave. Y en la segunda unos 2 o 3 diálogos clave también. Píllalos, copia una libreta, apúntalos Los apunto y y traigo guárdatelos. aquí, Y traes aquí la materia. traigo aquí con todo. Con todo. Con No toda sé la si- carne en el No sé si asador. conocéis la edición antológica última que salió de Matrix, y en ella se incluyen unos documentales, son 2 DVDs, varias horas, que se llaman Matrix y la filosofía, y es un análisis escena por escena del componente filosófico de la saga. Sí, sí, Escena por pero es que, escena. Mola. Yo los tengo, pero es ya que lo dejo cada ahí. cada segundo de Matrix es la caverna platónica. Sí, es verdad, es verdad. Pero cada segundo, ¿eh? Como estás hablando, y me has dicho que te recuerde antes la palabra código, Uf, el código. vamos a Tengo hablar muy mala memoria, ¿eh? vamos a hablar, si os parece, de ese K, ¿no? Ese K que a mitad de la película, por así decirlo, descubre que posiblemente él sea la primera persona, por así decirlo, ¿no? Nacida de una replicante. De una replicante. Que yo a Víctor enseguida empecé a pegarle codazos y decirle: ¡este es el hijo de Deckard y Rachel! ¡Seguro, no sé qué! Y yo estaba súper loquete. Sí. Viniendo hacia aquí, estábamos comentando Dani y yo el tema este, y a los dos nos la colaron. No A sé mí si me a la A la- todos. colaron Creo que nos completamente. la colaron a todos, ¿no? Hay mucha gente que dice Sí. que se lo vio desde un principio, porque Sí. Denis sí. Villeneuve, Bueno, perdón luego por la lo digo. pronunciación, se está ganando la fama de tramposo. En el Ah, sí, sentido de... Pues a Sí, mí me ¿no? gusta, De me siempre gusta gira. que sea Sí. tramposo. A mí Sí, me encanta, me encanta. Yo, cuando entro al cine, me dejo llevar Así y lo es. que me suelte. Y yo por eso seguramente caí. Pero ya hay gente que se lo va oliendo y... Sí, es que es mucha demasiado gente- previsible. Sí, sabes O sea, que te va a yo meter estaba el en el giro. cine y yo lo estaba viendo y era en plan de: me estás llevando hacia algo que tú quieres que yo piense, pero si no os me ¿No os fijáis- creo. parece que es precioso ese momento en el que se Es da cuenta genial. él que es otra vez Sí. una mota de Sí. polvo en el universo en el que dice: Que simple- yo que pensaba que era... Es la marioneta de un recuerdo. Oh, ¿ves? Joder. Hoy estamos de palabras chaval. bonitas, tío. A mí me gustó muchísimo ese momento en que él se sienta, se deja tumbar ahí en los escalones, Que por se pone a cierto, ver la es inmensidad. la única vez que suena la melodía típica de Blade Runner. Sí. Justo en ese momento. Y la verdad me puso los pelos de punta ese instante de decir: es que él pensaba que era alguien, que era especial. Y, Sí, pero el y espectador también lo pensaba. Y entonces, sí, claro. esa duda razonable, Pero ¿sabes? ese, Otra ese vez. nivel de empatizar con un personaje hace que esa película a mí me dijera: ya vale la pena, tío. Que de cara a la práctica, el espectador dice, uy, pues ya, este chico ya es una persona, ¿no? Es Entonces importante. hay que tratarle como tal. Como tal. Y empatizas. Y tú te lo crees, Sí. empatizas y al final la peli te hace ¡pam! De hecho, yo estaba diciendo: Pero ¿por qué yo he dice pens- Harrison Ford papa? ¿No? Y digo, díselo. Yo estaba en Las Vegas todo el rato esperando eso. Que alerta, por cierto, muy alerta, porque hablan del comentario que le dice: oye, ¿este perro es replicante o no? Y le dice: me da lo mismo. Y dicen que ese diálogo fue tal cual rollo Harrison Ford cuando le decían: pero ¿Depard es replicante o no? Y él: que me da igual. Claro. Me da igual, Es Depard. se comporta Fin. como un perro. ¿Sabes? Es lo mismo, me da igual. Y esa ambigüedad dicen que se refleja un poquito a Claro. eso. Y volviendo al rollito que estábamos El hablando rollo de los códigos. Sí. No, a ver, básicamente que, bueno, lo que he dicho antes, pues que la película muestra con respecto a su predecesora un cambio de perspectiva, que al final sigue la misma estructura, pero que esta perspectiva es la de la muerte por el nacimiento. En la anterior hay una búsqueda por el hombre el Nexus 6, que hace una tarea de búsqueda para alargar su vida, ¿no? Y entonces aparece ahí el tema del miedo a la muerte, ¿no? Y en este caso lo que tenemos es una búsqueda de a ver si yo realmente he nacido, porque nacido no es lo mismo que creado, y entonces merezco dignidad y ser tratado como los demás. Y entonces aquí, pues, hay una parte que lleva al espectador a confusión, y es que, bueno, igual una máquina que ha nacido que ha nacido,
que ha estado dentro de una placenta, por decirlo así, ¿no? Pues igual habría que reconsiderar si merece derechos, merece ser tratado como alguien digno, con autodeterminación, alguien que controla su vida, alguien con un proyecto vital, también un concepto muy orteguiano, el concepto de proyecto vital, alguien que no puede más que decidir y elegir su propia vida y que no merece, por lo tanto, que los demás o que fuerzas externas le corten los pies o le corten las alas e impidan que cumpla su vida, ¿no? No sé. Y bueno, me parece que esto es clave, ¿no? En el tema del código genético, ¿no? Si uno llega a pensar que este replicante tiene una genética, pues eso lleva a reflexionar acerca de, bueno, igual tiene dignidad o merece dignidad. Merece dignidad, claro. Y bueno, por aportar algo, en los primeros, no sé si en los primeros, porque como dura tanto la película, hay una de las primeras escenas, yo no sé mucho de esto, pero hay una de las primeras escenas en las cuales se muestra un libro rojo sobre no sé si es una mesa o un mueble, una superficie de la casa de este Nexus. No, K. ¿es un Nexus? Es un K. Se llama K. Se llama K, lo llaman K. Bueno, que por cierto, esto también me dijo alguien. Que sí, muy bien, la K. Yo no he leído a Kafka, pero tengo entendido que en las novelas de Kafka al personaje principal le llaman K. Igual habría que leer sobre eso. En la Metamorfosis se llama Gregorio, el principal, sí. Así que no pero sé. con No. K, ¿vale? Es K. Gregorio con K. Igual es al propio Kafka al que le llaman claro, K. igual sí. Entonces ahí habría que ver a qué se refiere. Ajá. ¿Vale? Porque ahí también entra confusión. Y al otro que me refería, que sale un libro que es de Nabokov, yo no lo he leído, Fuego Pálido o Pale Fire, que según tengo entendido trata el tema también, no sé si durante todo el libro, porque no lo he leído, trata el tema sobre la distinción entre nacimiento y creación. No es lo mismo que yo cree un androide que nazca él de otros androides. O sea, es muy distinto. No parece que no merece lo mismo alguien que ha sido creado, alguien que ha sido, por así decirlo, puesto en este mundo por el mero hecho de utilizarlo para otros fines, que alguien que ha nacido. No es lo mismo un bebé que una tostadora. Claro, la tostadora la podré utilizar yo para mis fines, para hacerme una buena tostada con mantequilla y mermelada de fresa, por ejemplo. Oye, perdona, el bebé también, ¿eh? Sí, pero el bebé está un poco peor es tan tierno cuando sale es tan tierno cuando sale de su madre. Sí, igual no hace falta ni untarlo con mantequilla, tira para adentro. Claro, ¿no? igual ya tiene sabor. ya sabe. Pues, pero es eso, sí, esa distinción pues aparece. Has comentado muy bien, ¿no? De ese bebé, ¿no? Ese bebé que nace. Y para que ese bebé nazca, en esta película ya se habla de que un replicante y todavía seguimos sin saberlo, otro replicante o humano, de hecho al final de la película está un poco el juego en que fue Rachel diseñada al igual que Deckard si fuera un replicante para que ambos pudieran tener hijos, que eso es lo que busca un poco Jared Dos Leto. piezas que encajasen. Exactamente. Pues es una dualidad, ¿no? Crea un hombre y una mujer que puedan tener hijos replicantes, obviamente. Pero claro, para que eso suceda, en esa primera película, ¿no? En la primera película ya hablan de la relación entre, vamos a plantearlo así, ¿no? Un ser humano nacido, ¿no? Y una replicante, ¿no? Vamos, que alguien se puede enamorar de un ser humano artificial. Eso es. En esta película se plantea otra cosa, ¿no? Que un ser artificial se pueda enamorar de una IA. De una IA. ¿No? Quiere decir, ahí viene el papel de Ana de Armas. Exactamente. Sí. Puede existir el amor con una... Porque todo el mundo podría decir que, incluso lo que dicen, ¿no? Tú eres ceros y unos y yo tengo un código de 4 letras, ¿no? Claro. Lo mío es muchísimo más complejo. Sí, pero más elegante, bla, bla, bla. ¿no? Y comentan así que a mí, por mucho que ella fuera un programa, me dio a entender de que, pese a que está en su programación, ella está verdaderamente enamorada de él. Yo ahí también tiene noté Carol eso. algo que decir. Sí. Me lo has comentado antes. ¿Y qué?
Ahora me acabo de acordar de que qué me misterio. recuerda mucho a la peli de Her. Sí, también. Claro, ahí Referente a esto, Eso, de hay acuerdo. que ver dos cosas, que una es la peli de Her y otra Lars y una chica de verdad. Hay que verla también. Sí. Y esto que me habías dicho de los celos. El- ¿Lo has dicho tú? Ah, Sí, vale. fui me yo, has fui dicho. yo. Vale. Sí, es Perdón. el momento este mítico que visualmente también es muy poderoso cuando la replicante prostituta viene a casa y entonces se fusiona, se suplanta junto con Joy. Esto es de la película Her, totalmente. Muy de la película Her, como decía Víctor. Y luego a la mañana siguiente, cuando ya ha cumplido su función la replicante prostituta, la IA le dice literalmente, vete porque ya no pintas nada aquí. Pero lo dice de una forma muy emocional, como hasta sintiendo celos, como tú ya has cumplido tu función, vete ya de aquí. Sí. Realmente la persona a la que sirve, que es acá, no está presente, o sea, no tendría por qué mostrar eso si simplemente es una IA. Exactamente. Podría despacharle y decirle, gracias, ya puedes irte. Pero no mostrar esa rabia, porque ella realmente siente celos. Sí. Bueno, es la impresión, ¿no?, que quiere dar la película, que esa Claro. IA, a pesar de tener a lo mejor un grado de humanidad un poquito más bajo, ¿no?, a pesar de que estemos hablando de una IA, pues igual también Termina juega de un hecho papel diciendo, "Te humano, quiero". ¿no? Luego hablaba, Los claro, sentimientos. luego hablaba con Víctor de esa desmitificación del personaje cuando ve el gran anuncio Claro. y le dice que yo puedo ser lo que tú quieras. Y es un cosas así. producto Y ves- a la Es un venta. producto. Es un producto, pero y lo que ha sentido él no es real. Que vuelve otra Claro. vez a entrar Yo en el creo que conflicto de qué es precisamente real y qué- el personaje de Ana de Armas, es que no me acuerdo cómo le llama. ¿no? Joy. Joy, vale. A nivel argumental sirve para dar profundidad al personaje de K. Para Claro. mostrar que él puede sentir Sí. amor. Claro, Sí. Para eso. totalmente. Sí, sí. Sí, porque, bueno, realmente esta película, como personajes femeninos, luego tenemos a la capitana de policía, ¿no? Que lo trata como si fuera casi basura. Sí. Aunque hay un par de momentos que yo creo que se le insinúa bastante. El de la botella. Sí, Me puedo quedar a vaciar la botella. Exactamente. Insinuación. Pero que al final ella es muy digna y defiende a un replicante, al fin y al cabo, ¿eh? Y luego, por supuesto, lo defiende de la otra replicante que es como la secuaz de la peli, ¿no? Que es, Love. sí, va a tope. Pero, Que Sí. se inspiró ella en Taylor Swift, que lo sepas. ¿ah, sí? ¿Qué Sí. dices? Ah, bueno. Para hacer ese personaje físicamente y psicológicamente dijo que ella había Entonces comprendo mirado. por qué me resulta tan odiable. Ah, que sí. Yo he de decir que esa pelea final entre Kai y la esbirro de Sí. Jared Leto se me hizo un poco larga esa pelea. A mí me encantó. Sí, A mí me gustó. a mí se me hizo un poco larga. No sé. Veníamos del tema musical con la persecución de Sí, eso es los verdad. coches y ahí ya estaba a tope. Sí. Por cierto, yo espero que Peugeot se ponga en marcha ya fabricar ese coche, por favor. Hostia, entre Coca-Cola, Peugeot, tío. Y Atari, que Poquita también está Atari tiene que volver. Atari también. por ahí Atari, Poquísima broma porque Es verdad. se sacaron muchísima pasta con este product placement, ¿eh? Por lo menos dicen que no un tercio, pero casi de la película Me lo Flipa. creo. fue saliendo de esto. Me lo creo. Veremos si llega a recaudar lo que ha costado. De momento parece que no, porque lleva 150 millones de presupuesto y estamos hablando de 66 en el mercado doméstico de Estados Unidos y 95 Ya ves. fuera. Hablamos de un 162 millones, que eso a estas alturas es una decepción absoluta. Yo creo que no porque veremos tendría que una llegar a tercera los parte. 300 como mucho. Al menos de momento no veremos una tercera Hay que parte. decir una cosa, la semana que viene se estrena en China, Es donde verdad. es muy apreciada también. Veremos qué sucede. Sí, Puede porque cambiarlo por todo. ejemplo, Pacific Rim tiene una segunda parte gracias al mercado chino completamente. Y eso también puede cambiar las cosas. Pero veremos. Eso sí, qué tal. nuestros colegas de Camino decían que esta película estaba abierta a secuelas, porque lo de la rebelión de las máquinas Claro. y los replicantes Sí. se abría esto, pero ¿en serio consideráis No sé, ya yo para creo que no, terminar que esto está para que surjan películas de aquí? Yo creo que es como la primera, hereda ese espíritu de podríamos seguir la historia, dejamos un final abierto, Claro, abierto. pero se puede quedar perfectamente. Se ahí. puede quedar así Y perfectamente. yo creo que esta Bueno. película está perfectamente cerrada. Chicos, lo Suena- siento, pero tengo que Sí. cortar el programa. En 25 años grabaremos la secuela de esto porque harán otra secuela de esta peli. Estoy Nos volveremos seguro, a reunir los mismos. estoy seguro de que nos hemos dejado muchas cosas de esta peli. Podríamos haber hablado Sí. de muchas cosas más, pero no damos, no damos de más de tiempo. Así que muchas gracias, Dani. Espero que vuelvas. Encantado. Saúl, ya sabemos en qué capítulo volverás. Y Carol, como siempre, muchas gracias. A vosotros. Espero que lo hayáis pasado todos muy bien. Y recordad, si me dices freak, Lo veo todo.